Muy bien, iniciamos una nueva grabación. En este video vamos a continuar con la discusión del modelo de ciclos de Goodwin que empezamos a revisar desde el modelo anterior, ¿no? Recordemos muy rápidamente que este modelo de ciclos nos ha llevado, ¿sí? Sobre todo a una discusión de símbolos, supuestos, o bueno, vamos en orden. Primero supuestos, ¿sí? Nosotros ya discutimos un poco los supuestos del modelo de Goodwin, ¿sí? Y hablamos de cada uno de estos. Y también discutimos un poco la simbología del modelo, ¿no? Habíamos hablado de cada uno de los términos que están en esta lámina y a su vez también les presenté esta misma simbología, pero escrita en Wolfram Matemática, ¿no? Recordando tal vez lo más importante, sí, de esta plantilla, que las variables que cambian en el tiempo, sí, o que son funciones del tiempo, se escriben con el nombre de la variable y al lado ponemos en recorchetes el tiempo, o sea, la letra T. Recordando que esto significa básicamente, por ejemplo, en el caso de Q, recuerden que Q significa producción. Entonces, si pongo en el eje vertical Q y en el eje horizontal el tiempo, y si asumimos que la producción continuamente crece, entonces lo que estamos diciendo con esta notación, en definitiva, es que Q es una función del tiempo. ¿Sí? O sea, Q va a cambiar a medida que cambia el tiempo y eso tiene la ventaja de que nosotros podemos hacer cálculos como por ejemplo la derivada de Q con respecto al tiempo, que le hemos llamado la derivada temporal, que también la escribiremos como Q'. ¿Sí? Entonces, recordar eso, ¿no? Que las variables que dependen del tiempo están incluidas un t entre corchetes, ¿sí? Como para indicar que es una función. Y en cambio, aquellos símbolos que no tienen al lado esto, se asumen como términos constantes, o sea, términos que no van a cambiar con el tiempo. Y usualmente para esos términos en el modelo de Goodwin vamos a utilizar letras griegas, ¿no? Recuerden, alfa, por ejemplo, era la tasa de crecimiento de la productividad, sigma es la relación capital-producto, beta es la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, delta la tasa de depreciación del capital y S, bueno, es la tasa de ahorro o también de acumulación. ¿Sí? Entonces, toda esta simbología ya la vimos en el video anterior, sí, ahorita solo estamos haciendo un muy breve recordatorio. Y nos habíamos quedado, sí, habíamos estado empezando con la construcción del modelo. Sí, entonces vamos a arrancar ahora sí con la construcción de cada una de las ecuaciones del modelo y habíamos empezado con esta primera ecuación. Sí, podemos retomar todo desde aquí, ¿no? Entonces vamos a empezar a construir el modelo aprovechando la simbología y los supuestos que hemos planteado en el video anterior. Y para ello empezamos con nuestra primera variable que es la participación salarial. Sí, ya hablamos de esta variable. Recuerden que la participación salarial nos da una idea de cuánto de toda la producción, ¿sí? Cuánto de toda la producción se destina a los trabajadores a través del pago de salarios. Sí, recuerden que estamos en una sociedad, en este modelo, que asume que hay solamente trabajadores y capitalistas y toda la producción se divide entre estas dos clases sociales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escribía esta ecuación? Esta ya la escribimos en el video anterior, pero podemos volverla a revisar. Entonces, ¿qué tenemos? U, que es la participación salarial, es igual. Entonces, en el denominador tenemos la producción y en el numerador tenemos la multiplicación entre el salario real por hora por el número total de horas empleadas. ¿Sí? Entonces esto nos da como resultado una magnitud que nos indica cuánto de toda la producción va a manos de la clase trabajadora. ¿Sí? Si me permiten, en uno de estos apuntes debe estar esto que estoy mencionando, porque nosotros incluso pusimos un ejemplo con numeritos. Sí, entonces aquí pueden ver que está este ejemplo, ¿no? Habíamos dicho, bueno, podríamos asumir que la producción es, por decir, $16,000, el salario real puede ser $2 por hora y el empleo puede ser, por ejemplo, 4,000 horas. Entonces, si reemplazamos todos estos términos en la ecuación, nos quedaba una U de 0,5, implicando el 50%. O sea, de toda la producción, el 50% va para los trabajadores. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular cómo escribir esta ecuación en matemática. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hicimos en el video anterior, pero vamos nomás a recapitular desde aquí súper rápido. Entonces, esta es la ecuación 1, ¿no? Entonces, vamos a escribir estas ecuaciones en este que se llama el primer bloque de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir la ecuación. Bueno, ya está escrita, de hecho, ¿no? Recuerden un poco cuál era la estructura.
de esta notación, ¿no? Primero, vamos a olvidarnos del término S1 y el igual, ¿sí? Y nos concentramos primero en lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí no es nada más que la misma ecuación que está en símbolos, pero pasada a la programación de Wolfram, matemática. U, que es la participación salarial, ¿sí? Aquí está puesto U sub T porque sabemos que U va a depender del tiempo, ¿sí? Luego vemos que esto es igual, esto es una identidad matemática, entonces este igual se reescribe como un doble igual en matemática, ¿sí? Entonces aquí está el doble igual, ¿sí? Que corresponde a este igual de aquí. Y luego multiplicamos el W, ¿sí? Que es el salario real, que va a depender del tiempo, lo multiplicamos por L, que es el total de horas empleadas, ¿sí? L también depende del tiempo. Y luego a ese producto lo dividimos para QT, que es la producción, también recordando que depende del tiempo. Entonces, si nosotros escribimos esta línea de comandos, fíjense aquí también que este comando está acompañado de un solo corchete, ¿sí? A mano derecha. ¿Qué significa eso? Que todo esto es reconocido por matemática solo como una línea de comando, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta línea de comando, le doy clic aquí, también la podemos seleccionar, ¿no? Yo solo basta con dar clic ahí y damos Shift Enter que nos da como resultado la ecuación, ¿sí? En un formato un poquito más visible, ¿no? Más entendible y mucho más parecido a lo que nosotros tenemos en la lámina, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que hemos hecho es crear la ecuación, pero esta ecuación todavía no está guardada en la memoria de matemática. Si yo quiero guardar esta ecuación en la memoria de matemática y poderla usar luego, lo que tengo que hacer es crear un objeto, ¿sí? Que en ese objeto se pueda guardar la ecuación, ¿ya? Entonces el objeto puede tener cualquier nombre, por decirlo, yo le podría llamar a este objeto Z, igual, ¿ya? Entonces cuando nosotros usamos un solo igual, ¿sí? En este contexto y usamos un solo igual, lo que estamos diciendo es, vamos a crear un objeto que le llamo Z y este objeto Z va a contener, ¿sí? Toda esta ecuación, ¿ya? ¿Sí? Entonces, no confundir. Un solo igual es para crear objetos y asignarle valores. Dos iguales son, en cambio, para las identidades matemáticas, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y doy Shift Enter, me va a dar nuevamente la ecuación, pero ahora, fíjense, la Z que estaba de color azul, ahora pasó a ser negro. Entonces, si yo en otra línea de comando solo escribo Z y luego doy Shift Enter, voy a obtener la ecuación. ¿Eso qué significa? Que matemática ya guardó la ecuación en la memoria, ¿sí? En su memoria. Listo. Ahora, obviamente que ponerle Z es un nombre muy arbitrario. Entonces vamos a utilizar un nombre más adecuado y ahí viene este término que está aquí. Entonces vamos a utilizar por defecto, o al menos yo voy a utilizar por defecto este nombre. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Pero yo voy a utilizar por defecto este nombre, S, que viene de ecuación. ¿Sí? Entonces en vez de Z lo voy a llamar S. Y voy a poner entre corchetes el 1, indicando que este es el subíndice. O sea, esta sería la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, este es como el primer objeto de ecuación. ¿Por qué quiero escribirlo así? Porque después puedo tener una ecuación 2 y lo único que tendría que hacer es cambiar el subíndice. En vez de 1, ponerle 2. Entonces, si hacemos esto, fíjense que al inicio S está en azul. Si luego damos Shift Enter, S dejó de estar en azul porque es un objeto que ya tiene algo en la memoria. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene a la ecuación que nos interesa, la ecuación 1. Entonces aquí ustedes pueden ver la ecuación 1, que es la participación salarial igual al producto entre horas trabajadas por salario real dividido para la producción. Entonces así vamos nosotros a insertar nuestras ecuaciones del modelo. Ahora, como también les indicaba en la clase pasada y lo vuelvo a hacer ahora, si ustedes tienen una línea de comandos y no desean que aparezcan los resultados en pantalla, pero sí se van a quedar guardados en memoria, ustedes pueden poner un punto y coma luego de la línea de comando. Entonces, si ustedes ponen un punto y coma y vuelven a dar Shift Enter, ya no aparece la ecuación, pero matemática guarda en su memoria la ecuación con este nombre. ¿Sí? Entonces, eso también puede ser muy útil para evitar que se vuelva muy pesado, muy grande el archivo. ¿Ya? Listo, entonces esa es nuestra primera ecuación
de este modelo. Voy a volver a limpiar la memoria. Recuerden, con este comando clear all global se limpia toda la memoria para empezar de nuevo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Bueno, estas no son importantes, solo es notación y simbología. Ya de aquí empieza. Entonces, miren cómo después de hacer el clear all, ¿sí? Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Que ese otra vez está en azul. Si le doy ahí clic y luego Shift Enter, pasa a color negro. No hace falta que veamos el resultado porque ya sabemos cuál es. Es la primera ecuación de nuestro modelo de Goodwin, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a avanzar un poquito más, perdón, vamos a avanzar un poquito más rápido en la inclusión de las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces vamos avanzando. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos escrita nuestra primera ecuación del modelo de Goodwin, ¿sí? Y bueno, un recordatorio no está de más. Entonces, por ejemplo, si la U fuera igual a 0,7, ¿sí? Si la U fuera igual a 0,7, ¿qué significa? Significaría que el 70% de esta producción Q, ¿sí? Va para los trabajadores. Entonces, si se fijan, la variable U, esta variable que estamos llamándole participación salarial, es una variable que probablemente va a estar entre 0 y 1. Al menos en términos económicos, no tendría sentido que esta variable se encuentre en un rango distinto, ¿sí? Porque es un porcentaje, ¿sí? 0 significaría que a los trabajadores no les toca nada, 1 significa que les toca todo, el 100%, y un 0,7 significaría que les toca el 70% de la producción, ¿ya? De hecho, tal vez para que esto quede súper claro, valdrá la pena indicar que U va a estar entre 0 y 1, ¿no? 0 menor a U menor a 1, ¿ya? Eso no hace falta incluirlo, obviamente, en el Wolfram Matemática, ya eso irá saliendo a medida que avancemos con el modelo, ¿ya? Entonces no nos vamos a preocupar mucho de eso, esto es solo un recordatorio de que la U es una tasa que debe estar entre 0 y 1, ¿ya? Y aquí está una interpretación en el caso que U fuera 0,7. Bien, ahora, si el 70% se queda en manos de los trabajadores en este ejemplo, es bastante claro que lo que sobra, que es el 30%, va a quedarse en manos de los capitalistas, ¿sí? Entonces, si yo digo que U es 0,7, el 0,3 que sobra es para los capitalistas, que eso es obviamente igual a 1 menos U, ¿sí? Entonces, esto también es una interpretación importante. Pero es bastante obvio, ¿no? O sea, si uno es el 100%, entonces 1 menos 0,7 va a darme 0,3, que es el 30%. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, recordar el supuesto de que estamos asumiendo una sociedad solo con dos clases sociales, trabajadores y capitalistas. Entonces piensen en Q si quieren como un pastel, ¿sí? Y de este pastel Q, estamos diciendo, por poner solo un ejemplo, que el 70%, digamos que este es más o menos el 70%, ¿sí? El 70% va para los trabajadores y obviamente lo que sobra, un 30%, iría para los capitalistas, ¿ya? Como es una sociedad con solo dos clases sociales, entonces no hay para dónde más repartir el pastel, que en este caso es la propia producción, ¿ya? Ahora, sigamos en esta interpretación. Si 1 menos U es el porcentaje que reciben los capitalistas, al momento que yo multiplique este porcentaje por la propia producción Q, obtenemos las ganancias capitalistas. O sea, en otras palabras, 1 menos 1 multiplicado por Q me tiene que dar las ganancias. Volvamos a nuestro ejemplo. Digamos que Q es igual a $16,000. Sí, vamos a usar el mismo ejemplo de antes. ¿Ya? Entonces, $16,000. Si Q es igual a $16,000, Eh, en este caso, estamos diciendo, ¿no?, que U es igual a 0,7. O bueno, usemos un número más rápido, ¿no? Más sencillo. Digamos que es $1,000, nada más. ¿Ya? Vamos a usar otro ejemplo, con números sencillos, solo para interpretar. Si Q es igual a $1,000, pensemos en una sociedad donde el tamaño del pastel es 1,000. ¿Sí? Entonces digamos que el tamaño del pastel es 1,000. O incluso 100, ¿ya? $100. Puede ser 100 millones, 100,000 millones, etc. Si ese es el tamaño del pastel, y U es la proporción que les toca a los trabajadores,
Entonces, 1 menos U, que sería en este caso el 0,3, es la proporción que les toca a los capitalistas, ¿no? Obviamente. Ahora, fíjense en esto. Si yo hago la multiplicación U por Q, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar U, que es 0,7, multiplicado por $100. Entonces, 100 por 0,7 es obviamente $70. Entonces, ¿qué son los $70? Los $70 son el 70% de 100, obviamente. Y esos son los dólares que van a manos de los trabajadores. Entonces, miren, si yo quiero saber cuánto le toca a los trabajadores ya en total, tengo que tomar la producción y multiplicarle por la tasa a la que ellos participan, que es la U. En cambio, si yo quiero saber cuánto les toca a los capitalistas, todavía no pongamos la fórmula, pero hagamos el cálculo. ¿Cuánto es? Si los trabajadores se llevan 70%, los capitalistas tienen que llevarse el resto, que es 30%, 0,3. Si ese 0,3 lo multiplico por 100, me va a dar, obviamente, $30, ¿sí? 0,3%. Eso, en términos de ecuación, ¿cómo se representa? El 100 sigue siendo la producción Q, pero el 0,3 ahora es 1 menos U, ¿sí? Entonces, miren esto. $70 va para los trabajadores en la forma de salarios, ¿sí? De los 100, que es todo el pastel o toda la producción. Y lo que sobra, que son $30, irían a mano de los capitalistas bajo la forma de ganancias. Y ahí se justifica lo que estamos diciendo aquí. Las ganancias capitalistas se obtienen haciendo 1 menos U por Q. ¿Sí? 1 menos U por Q. Recordando el ejemplo que 1 menos U puede ser 0,3. Y si Q es 100, 0,3 por 100 me da $30 que serían las ganancias. ¿Ya? Eh, si tienen dudas para entender estas partes de estas definiciones, siempre puede ser útil poner números, ¿no? Y siempre busquen números sencillos, porque lo importante no es complicarse en las multiplicaciones aquí, lo importante es entender la lógica económica. Tenemos una participación de los trabajadores y tenemos una participación de los capitalistas, y si la participación de los capitalistas le multiplico por la producción, me da el total de las ganancias. Ahora, bajo el supuesto 5 del modelo de Goodwin, estas ganancias van a servir para algo. ¿Para qué? Entonces recordemos que en este supuesto 5 se decía que las ganancias se ahorran, ¿sí? Recordemos que el supuesto decía básicamente los trabajadores no ahorran, solo consumen. En cambio, los capitalistas pueden consumir o ahorrar. Y si ahorran, lo hacen a una tasa S, ¿sí? Entonces, S sería la tasa de ahorro. Pero esa tasa de ahorro en esta economía, que por cierto, tal vez habría que agregar, ¿no? Es una economía cerrada y es una economía sin gobierno, ¿sí? Tal vez es hora de agregar antes, una economía cerrada y sin gobierno. De hecho, vamos un momento a agregar ese supuesto aquí, ¿no? O sea, se sobreentiende, pero vamos un momento acá, ¿ya? A los supuestos, vamos a aclarar que esto es una economía cerrada, cerrada y sin gobierno, ¿sí? Al ser una economía cerrada y sin gobierno, de sus clases de macroeconomía, ustedes recordarán que necesariamente el ahorro tiene que ser igual a la inversión. ¿Sí? Entonces, por ese hecho, hay que recordar que entonces, si los capitalistas tienen unas ganancias y ellos las ahorran a una tasa S, ese ahorro luego va a servir para financiar la inversión o también llamada acumulación de capital, incluyendo la depreciación. ¿Ya? Entonces vamos aquí a entender este punto. Entonces retomemos los valores que teníamos, ¿no? Q decíamos que era $100, U es 0,7, por lo tanto lo que los capitalistas les toca es 1 menos U igual a 0,3, ¿sí? Y las ganancias son igual a 1 menos U por Q, ¿sí? Que esto era igual a 0,3, ¿sí? 1 menos U 0,3 y la producción Q, que nos daba total $30. Sí, estas son las ganancias de los capitalistas. Podríamos haber creado una variable llamada ganancias, pero no quiero crear más símbolos. Sí, mientras menos símbolos tengamos, mejor. Porque podríamos haber creado una variable de ganancias y eso, pero no vale la pena hacerle más grande al modelo. Sí, porque ya de por sí van a ver que esto tiene un montón de pasos. Muy bien, entonces, si estas son las ganancias, ahora supongamos que los capitalistas deciden ahorrar el 30% de sus ganancias.
¿sí? El 30% de sus ganancias. El 30% sería una tasa de 0,3, una tasa S de ahorro, ¿sí? Una tasa S de ahorro, o sea, 30%. Entonces, ¿cuánto es el ahorro total? Recuerden que solo los capitalistas ahorran. Estamos asumiendo que los trabajadores no ahorran, ¿sí? Para simplificar el modelo. Entonces, ¿cuánto sería el ahorro total? El ahorro total sería estos 0,3 o 30%, o pongamos otro valor para no, pongamos de 0,8, ¿ya? Para evitar confusiones. 0,8 pongamos, ¿ya? Entonces decimos que los capitalistas van a ahorrar el 80% de sus ganancias. Entonces, para sacar el ahorro total, tendría que multiplicar 0,8 por las ganancias. ¿Cuánto eran las ganancias? $30. ¿Sí? $30. Entonces, 0,8 por 30 me va a dar $24. ¿Ya? Entonces, miren esto. Los capitalistas, ¿sí? Hemos dicho que participan del 30% de la producción. Si la producción es $100, entonces los capitalistas se llevan $30 como ganancias. Luego de esas ganancias, los capitalistas deciden ahorrar 0,8 o el 80% de sus ganancias. Eso en total significa que de los $30, si lo multiplicamos por 0,8 o el 80%, nos da $24 de ahorro total. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo se vería este ahorro total en términos de fórmula? ¿Ya? Entonces veamos, el 0,8 es la S, la tasa de ahorro, por los $30, ¿de dónde salen? Los $30 salían de 0,3%, y 0,3% es menos 1 menos U por Q. Entonces, S por 1 menos U por Q. ¿Sí? Entonces, esto de aquí sería el ahorro total de los capitalistas. La tasa de ahorro multiplicado por la participación de los capitalistas y multiplicado por la producción total. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente esta fórmula. Sí, si quieren, desglosemos un poco más, ¿no? El 0,8 no cambia y el $30 recuerden que venía de 0,3%. ¿Sí? Y ustedes tienen, es lo mismo, les va a dar 24. Y ustedes pueden ver que cada elemento corresponde, ¿no? El 0,8 es la tasa S, ¿sí? El 0,3 es la participación de los capitalistas, que es 1 menos U. Y los 100 corresponden a la producción, que es Q. ¿Ok? Entonces ya tenemos el ahorro de los capitalistas. Ese ahorro de los capitalistas sirve para invertir. Y como tenemos una economía cerrada y sin gobierno, ustedes recordarán que en una economía cerrada y sin gobierno se asume que si estamos en equilibrio macroeconómico, que el ahorro es igual a la inversión. ¿Sí? Ahorro igual a inversión. Entonces, esto de aquí, que es el ahorro total de los capitalistas, tiene que ser igual a la inversión. ¿Cuál es la inversión? La inversión es, en este caso, K', el crecimiento del capital. ¿Sí? El crecimiento del capital. Recuerden que K' o la primera derivada de K representa cómo crece el capital en el tiempo. ¿Sí? Vamos a asumir que es positiva, entonces esto nos indica cómo crece el capital en el tiempo. Ahora, vamos a incluir en este modelo depreciación. Incluyendo depreciación. Recuerden que tenemos una tasa de depreciación. Entonces, ¿qué provoca la depreciación? La depreciación va a provocar que entonces el ahorro se destine una parte para incrementar el capital y otra parte para reponer el capital que se deprecia. ¿Cuál es el capital que se deprecia? Es el capital que tenemos a mano, la K, multiplicada por la tasa de depreciación delta. ¿Sí? Multiplicado por la tasa de depreciación delta. Entonces, ahí nosotros tenemos la inversión más la depreciación. ¿Ya? ¿Por qué es necesario esto? Porque el ahorro no solo va a cubrir el incremento del capital, sino que también debe cubrir la depreciación del viejo capital. ¿Ya? En el modelo original de Goodwin no hay depreciación, pero nosotros vamos a meter depreciación porque vamos a trabajar con datos reales, o sea, vamos a poner después datos reales en este modelo. Y en estos datos reales, ahí sí necesitamos la tasa de depreciación. ¿Sí? Entonces, limpiando un poco la pizarra, si me permiten, ¿cómo nos queda finalmente la ecuación?
La ecuación nos queda con esta forma. Entonces, miren lo que dice la ecuación. S por 1 menos U por Q igual a K' más delta K, lo que ya hemos dicho antes. Entonces, recapitulemos una vez más. S es la tasa de ahorro, no se olviden, la tasa de ahorro. Los capitalistas pueden ahorrar me voy a llevar esto mejor en mi pizarra, ya un segundo, para tener más espacio. Ya, entonces esta es la ecuación, ¿sí? Entonces, S es la tasa de ahorro, la tasa de ahorro, no olvidar. Entonces, por ejemplo, los capitalistas deciden ahorrar 80%, que sería una S igual de 0,8, por poner un ejemplo. 1 menos U es la participación, si quieren le podríamos llamar participación de las ganancias, o la participación de los capitalistas, ¿sí? Entonces, la participación de los capitalistas, que en este ejemplo estábamos diciendo que 1 menos U es igual a 0,3, que equivale a 30%. Perdón, no, 3 mismo, ¿sí? 30%. Sí, porque U, recordar que U le habíamos dicho que es 0,7, que es 70%, que es lo que les toca a los trabajadores. Q es la producción, ¿sí? Entonces, la producción, que estábamos diciendo que puede ser, por ejemplo, $100, ¿ya? Entonces, todo ese producto que está aquí, toda esta operación, 0,8 por 0, bueno, bueno, no se entiende, se entiende. 0,8 por 0,3 por 100 nos daba los $24 que hemos dicho que es el ahorro total, ¿ya? Y eso hemos dicho que es igual a K'. Entonces, ¿qué es K'? Recuerden que K' es el incremento del capital, ¿sí? O la acumulación de capital, incremento del capital. Y delta K, ¿qué es? Delta, la tasa de depreciación, y K es el capital original, o el capital, sí, capital inicial, pongamos. Entonces aquí está recogido en forma un poco amplia una igualdad que es la clásica igualdad macroeconómica, ahorro igual a inversión, ¿sí? Ahorro igual a inversión, que es la clásica igualdad macroeconómica en una economía cerrada y sin gobierno, ¿sí? Economía cerrada y sin gobierno. Entonces, una vez más, disculpen que sea repetitivo, pero es que esta ecuación es clave, ¿no? Bueno, todos son importantes, pero esta es clave para lo que sigue. Entonces, una última vez. ¿A qué es igual el ahorro? La tasa de ahorro por la ganancia de los capitalistas. ¿Qué es la ganancia de los capitalistas? Es la producción multiplicada por cuánto les toca a los capitalistas. Y eso va a ser igual a la inversión, que es K', más la reposición de la depreciación, delta K. ¿Sí? Recordando que delta es la tasa de depreciación multiplicado por el capital total. Eso nos dice entonces la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación 2 la vamos a escribir también en el Wolfram Matemática, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que está la guía, ¿no? Cómo deberíamos escribir la ecuación 2. Entonces, vamos a escribir esta ecuación en el software. Ya, entonces vamos a hacer una nueva línea de comando. Procuren siempre, yo les recomiendo que siempre hagan mejor podríamos hacer en la misma línea, ¿no? Podríamos escribir solo, dar un enter y escribir en la misma línea. Si ven que aquí quedaría el corchete más grande. Pero yo les recomiendo que hasta menos que mientras aprendan, trabajen cada ecuación en una línea diferente, ¿ya? Al menos hasta cogerle la costumbre. Ya cuando se acostumbren al Wolfram, ahí ya pueden hacer las cosas más rápido. Entonces, igual, para ir aprendiendo, nos olvidamos de esta parte que dice ecuación 2 igual, y escribamos la ecuación tal cual. Entonces, fíjense, primero sería la S. Un segundito, quiero cambiar a amarillo, ¿ya? Entonces, primerito sería la S, ¿no? Entonces, sería S por, luego viene un paréntesis, y dice 1 menos U. Entonces escribamos por paréntesis 1 menos U. ¿Ya? Antes de continuar, S, recuerden que es una constante, no va a cambiar. Entonces, S no tiene tiempo, no depende del tiempo. U, en cambio, sí va a depender del tiempo, entonces ponemos corchete, corchete, T, o sea, U sub T, U que depende del tiempo. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Son multiplicado por Q. ¿Ya? Entonces multiplicamos esto por Q, y Q también depende del tiempo, entonces sería Q corchetes T. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo este lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Todito el lado izquierdo de la ecuación, que representa el ahorro total, ¿sí?
Ganancias por tasa de ahorro. Ya. Luego, ¿qué sigue? Ya tenemos todo esto, ¿no? De aquí. Luego tenemos este igual, que es el igual de la ecuación. Entonces, como es es la igualdad de una ecuación, ponemos doble igual. Después le pueden dar espacio. Entonces, ahí les queda ese doble igual un poquito más pequeño. Y luego de eso, ¿sí? Viene la siguiente parte que es la inversión más la depreciación. Sí, o sea, el ahorro cubre la inversión neta, si quieren, ¿ya? O bueno, esta sería la inversión, bueno, la inversión bruta en realidad es esto. Por eso es formación bruta de capital fijo, porque está la inversión neta más la depreciación. Entonces, esto va a ser igual, ya, la inversión es K'. Entonces escribimos K'. Esa prima es el acento recto. Si ustedes, por favor, le buscan en su teclado, deben encontrar un acento recto. No es ni, ni a la izquierda ni a la derecha, es un acento recto, ¿no? K', que depende del tiempo, más la tasa de depreciación, ¿sí? Entonces ya tenemos K', más la tasa de depreciación delta. Entonces, como habíamos explicado en la clase pasada, para escribir letras, símbolos especiales o letras griegas, ustedes pueden ir a insertar, carácter especial, ¿sí? Ahí encuentran todas las letras griegas que deseen. O si no, más rápido pueden dar escape y escribir delta. Pues ahí apareció. Entonces, cuando ya aparezca, le dan tab y ahí aparece delta. Como delta no depende del tiempo, no tenemos subíndice t. Entonces, simplemente quedaría delta por k, que es el capital inicial, y ese sí depende del tiempo, entonces k sub t. Listo. Entonces ya tenemos esta ecuación. Si le damos Shift Enter, nos aparece la ecuación, tal como queríamos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que está esta ecuación S por Q por 1 menos U igual a delta K T más K'. T cambia a veces el orden, ¿no? Si a esta ecuación le hacemos este pequeño truquito, vamos a ver, traditional form. Entonces voy a hacer esto, ¿no? Le puse 2 slash y después pongo traditional form, ¿ya? Si hacemos esto y damos Shift Enter, lo que hace matemática es escribirnos la misma ecuación, pero de forma más elegante. Entonces, si ven que esto se parece mucho más a lo que tenemos en la lámina. S por Q, bueno, le cambia un poco el orden, ¿no? S por Q por 1 menos U igual a K' T, o bueno, K' más delta K. Pero aquí está indicando que, por ejemplo, la Q es una función del tiempo. Miren que aquí dice QT. O sea, Q es una función del tiempo. ¿Sí? Entonces, si quieren que las ecuaciones se vean un poco más agradables, pueden poner traditional form, pero este traditional form solo es para que en la pantalla se vean más elegantes, ¿sí? De ahí en la práctica ustedes, yo no voy a usar traditional form, sino que vamos a mantener la notación que estamos usando por defecto, ¿ya? Pero ese traditional form les puede servir si un caso quieren que las ecuaciones se les vean más agradables. De hecho, en la ecuación 1 pudimos haber hecho eso mismo también. O sea, le ponemos traditional form. Shift Enter. Y aquí pueden ver que nos queda la ecuación mucho más elegante, ¿no? Sí, es una ecuación mucho más elegante, que bueno, puede ser útil si un caso quiere verse los resultados más agradables a la vista, ¿no? Pero no vamos a usar eso, así que lo voy a quitar. Pero es como para avisarles que hay ese comando, ¿no? De hecho, aquí voy a poner punto y coma. Listo. Entonces ya hemos creado la ecuación. Ahorro igual a la inversión bruta. Sí, esto de aquí sería la inversión bruta. Sí, recordando un poco las clases de macro y de cuentas nacionales, la inversión bruta es igual a la inversión neta más la depreciación. ¿Sí? Entonces, la inversión bruta es toda esta suma que es igual a la inversión neta K' más la depreciación delta K. ¿Sí? Entonces, todo esto se conoce como inversión bruta o formación bruta de capital también. ¿Ya? Entonces, la suma de la inversión neta más la depreciación. Bien. Entonces, ya tenemos la ecuación. ¿Sí? Esta es la ecuación 2. Y finalmente le vamos a asignar un objeto. Entonces, ¿cuál es el objeto o en dónde vamos a guardar? Para la memoria, vamos a guardarle en el objeto S2. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación 2. Entonces, es bien intuitivo, ¿no? Ya tenemos la ecuación 1 y ahorita vamos a guardar en la memoria de matemática la ecuación 2. Shift Enter. Entonces, recuerden que para guardar en un objeto usamos un solo igual. ¿Sí? Entonces, ahora si yo escribo en otra línea ecuación 2
y doy Shift Enter, matemática ya sabe que la ecuación 2 es la que acabamos de escribir. ¿Sí? Entonces ya está guardada en la memoria. Listo, entonces podemos borrar esto y como no quiero que me aparezca la ecuación, voy a usar punto y coma para que se genere la ecuación, pero quede guardada y se quede guardado por interno. Entonces ya matemática por su cuenta hará lo que necesita hacer con esa ecuación. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos las dos primeras ecuaciones del modelo de Goodwin. La primera ecuación, que es la definición de la participación salarial, y la segunda ecuación, que es la igualdad ahorro-inversión. ¿Ya? Pero en esta versión un poquito sofisticada, pero que no es nada del otro mundo. Tal vez solamente recordar que K' más delta K es la inversión bruta, K' es la inversión neta y delta K es la depreciación, donde delta es la tasa de depreciación. Es como decir, tengo un edificio y le multiplico por la tasa a la que se deprecia el edificio. ¿Ya? Y bueno, aquí estaba una observación que, bueno, ya la hicimos antes, donde K' igual a delta K sobre delta T es la derivada de K con respecto al tiempo o derivada temporal. ¿Sí? Entonces eso ya sabemos, ¿no? K' es delta de K, perdón, no es delta, esto es D, ¿no? Es la diferencial. La diferencial de K con respecto a T, que es la derivada de K con respecto al tiempo, y se aproxima al crecimiento de K. ¿Sí? Entonces eso no se olviden, ya lo dijimos en la clase anterior. En esencia, K' es el crecimiento de K, pero usamos derivadas para hacer algo aproximado, pero aprovechando las herramientas del cálculo. ¿Sí? Porque si es que no usáramos eso, tendríamos que usar otra metodología que no sea cálculo, y eso es mucho más difícil. Entonces vamos a usar simplemente derivadas. Entonces la primera derivada de K, cuando es positiva, vamos a asumir que es una aproximación al crecimiento de K. En cambio, cuando es negativa sería la caída de K, ¿sí? Pero bueno, si hace falta hablaremos de eso. Bien, entonces ya tenemos estas dos primeras ecuaciones del modelo. Vamos a continuar con el resto de ecuaciones. Les aclaro un poco a dónde vamos. Nosotros vamos a construir un sistema de ecuaciones. O sea, vamos a poner varias ecuaciones cumpliendo los supuestos y vamos a tratar de ver a dónde nos llevan. O sea, cuál es el resultado de estas ecuaciones. Sí, y al final vamos a tener un sistema de ecuaciones que vamos a resolver, pero no lo vamos a resolver a mano, sino propiamente con el Wolfram Matemática. Para eso estamos usando el software. De tal manera que nos vamos a poder concentrar más bien de la parte económica del modelo. Listo. Pues continuamos. Respecto al capital, ¿sí? Ahora vamos a definir la relación capital-producto como el inverso de la productividad de K. Entonces recuerden que la relación capital-producto era la letra griega sigma, ¿sí? Entonces aquí está la letra griega sigma, que es igual a la relación capital-producto. El nombre de la variable es bien obvio, ¿no? O sea, es precisamente la división entre el capital y el producto, que si ustedes recordarán, esto de aquí es el inverso de la productividad del capital. O sea, sigma es igual a K sobre Q, que esto también puede escribirse como 1 sobre Q sobre K, ¿sí? Es lo mismo. Esto de aquí, Q sobre K, es la productividad del capital. ¿Sí? Y en cambio, K sobre Q es una medida de cuántas unidades de capital necesito para obtener una unidad de producto. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Por aquí creo que estaba apuntada una interpretación. Permítanme un segundito. Un segundo nada más, porque aquí teníamos una interpretación de la relación capital-producto. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esto es solo para recordarles. Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, sigma, que es igual a K sobre Q, significa o indica que para producir una unidad real de producto se requieren sigma unidades de capital. Esa es la interpretación de esta relación. ¿Ya? Ok, entonces, esta ecuación, de hecho, ¿saben qué? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esta interpretación también en la lámina para que no nos falte nada. ¿Sí? Entonces, creo que eso va a ser de utilidad. Entonces, denme un segundito. Voy a transcribir esta interpretación en la lámina para que nos quede, ¿no? De paso ya. Entonces, es decir, para producir una unidad de producto real, se requieren, se requiere de sigma unidades de capital, ¿ya? Es como un indicativo de cuánto requerimos en términos tecnológicos de capital, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, ya permítanme poner esto aquí, ya, ya.
Entonces es más que nada para que quede en la misma lámina la interpretación, ¿no? Porque después, si quedan las pizarras, a veces se puede perder y tal vez esta interpretación les ayude a entender mejor la cuestión, ¿no? Vamos a ver si. Ya, entonces, es decir, para producir una unidad de producto real se requiere de sigma unidades de capital. ¿Ya? Entonces, pensemos, recordemos nuevamente que Q era en nuestro ejemplo $100, el ejemplo de hoy día, $100. Si sigma es igual a 3, por ejemplo, ¿qué significa? Significa que por cada unidad, por una unidad de producto, para una unidad de producto voy a requerir 3 unidades de capital. Ahora, si pensamos en las $100, ahora si la producción total en realidad es $100, ¿cuántas unidades de capital voy a requerir? Simplemente serían 300, ¿sí? Entonces, de ahí viene la lógica, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo sacar todo el capital. Yo sé que todo el capital sería simplemente de multiplicar 100 por 3. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan en esta misma ecuación, si despejan el capital, ¿qué queda? Capital igual, el sigma está aquí, y la Q que divide pasa a multiplicar, me daría sigma Q, que es justamente 3 por 100, que me da 300. ¿Sí? Entonces, esta ecuación no es nada más que un indicativo tecnológico. Me indica cuánto capital necesito para producir. ¿Sí? Solamente es un indicador súper sencillo de la tecnología que tiene la sociedad. Es una forma muy básica de representar la tecnología, nada más. Entonces no es nada del otro mundo esta ecuación. Es un requerimiento de capital nada más. Vamos entonces a escribir esta ecuación en el Wolfram Matemática. Entonces vamos con la ecuación 3. Cada vez voy a ir haciendo las cosas un poco más rápido, colegas, ¿no? Entonces voy a ir primero escribiendo una ecuación por una y después ya de a poco voy a ganar velocidad. Entonces ahora ya sabemos que ecuación 3 es el objeto en el que voy a guardar la ecuación. Entonces ecuación 3 igual no es la ecuación, ¿sí? Recuerden eso de olvidémonos de esto, ¿no? Entonces eso es el objeto en el que vamos a guardar. Entonces olvidémonos un ratito de eso. Entonces, ¿qué sería? Quiero escribir esta ecuación, entonces empezamos con sigma. Entonces escribamos la letra griega sigma, sería escape sigma, ya salió. Entonces ahí con el tab ya tenemos sigma. Luego tenemos un igual, pero es un igual de una identidad matemática, entonces aquí pondríamos doble igual, espacio, y ahí nos queda el doble igual más pequeño, y luego es una división, ¿sí? Por cierto, al sigma no le puse el tiempo porque sigma es constante, ¿sí? Ya sabemos que sigma es una constante, entonces sigma no va con tiempo. Y la división, en cambio, es K sobre Q, ¿sí? Entonces la K es el capital, eso va a depender del tiempo, y lo divido para la producción Q, que también depende del tiempo. Y listo, nada más. Entonces, finalmente, todo eso va a quedar guardado en el objeto que estamos llamándole ecuación 3. ¿Sí? Entonces, recuerden una vez más, y perdón que repite esto muchas veces, pero sobre todo es para quienes recién están empezando en el uso de matemática. Un igual es para crear objetos. Dos iguales son para igualdades matemáticas. ¿Sí? Entonces, noten esa diferencia. Repito, un igual es para crear un objeto. Dos iguales para una igualdad matemática. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación 3. Damos Shift Enter y ahí está nuestra división. Si queremos verle de forma un poquito más elegante, podemos poner el Traditional Form. Eso sí, tengan cuidado, ¿no? Matemática es sensible a mayúsculas y minúsculas. O sea, ustedes deben escribir tal cual con mayúsculas o minúsculas los comandos, ¿no? Entonces ustedes escriben Traditional Form y van a ver que se ve un poco mejor, ¿no? Sigma K sobre Q. Y K y Q dependen del tiempo, pero sigma no. ¿Ya? Sigma no, para indicar que siempre esta economía va a requerir la misma cantidad de capital para producir. ¿Ya? Si alguien puede decir, es un supuesto muy fuerte, en el mundo real esto cambia. Sí, es verdad, pero es un modelo sencillo. O sea, podríamos complicarle, haciendo que sigma también dependa del tiempo, pero por ahora no nos vamos a complicar, ¿no? Ok, quitamos el traditional form y ya no quiero que aparezca esta ecuación, así que ya saben, ponemos punto y coma, Shift Enter y ya quedó guardada la ecuación en la memoria, pero sin necesidad de que nos esté apareciendo el resultado. Sí, porque si ven como que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces mejor si logramos hacer algo compacto antes que muchas ecuaciones, ¿no? Que después se vuelve difícil de leer. Muy bien, continuemos.
Entonces ya tenemos la ecuación 3, que representa los requerimientos de capital, ¿ya? Con esta letra sigma. Sigamos. El supuesto 6, ¿sí? Del modelo de Goodwin plantea que hay una relación capital-producto constante, o lo mismo que decir productividad constante del capital, ¿ya? Pero en definitiva, sigma es constante, ¿ya? Y eso se puede ver porque en nuestra ecuación de matemática no le pusimos el tiempo, ¿ya? Ahora, para que esta condición se cumpla, ¿sí? Para que se cumpla que sigma va a ser constante, aquí viene una intuición, ¿sí? Sigma estamos diciendo que es igual a K sobre Q, capital sobre producción. Para que sigma se mantenga constante, eso significa que no debe ni crecer ni caer, obviamente. Ahora, ¿qué tal si el capital crece, por ejemplo, un 3%? Digamos que el capital crece un 3%. Si el capital crece un 3%, para que la relación capital-producto, para que esta división se mantenga constante, solo hay una alternativa, que la Q también crezca 3%. Entonces, si K crece 3%, Q también debe crecer 3% para que estos dos porcentajes se compensen y al final sigma se mantenga constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que se dice aquí. Entonces, para que esta condición se cumpla, la que estamos diciendo que está en el supuesto 6, o sea, que la sigma es constante, o sea, esta economía siempre requiere el mismo capital por unidad de producción, entonces necesariamente el numerador de sigma debe crecer a la misma tasa que su denominador. ¿Sí? Entonces, esta es una primera cosa importante que debemos comprender. Cuando tenemos una división y queremos que el resultado sea constante, es necesario que tanto numerador como denominador más o menos crezcan a la misma tasa. 3% arriba, 3% abajo. ¿Cómo vamos a ver esto en términos de ecuación? ¿Ya? Entonces aquí vamos a presentar primero la ecuación y luego vamos a explicar de dónde sale. ¿Ya? Entonces primero saquemos la ecuación. La ecuación es esta que está aquí, 4. K' sobre K igual a Q' sobre Q, donde K' sobre K es una aproximación de la tasa de crecimiento del capital cuando es positiva y la misma interpretación se puede hacer para Q. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poco más a detalle esta idea de la tasa de crecimiento. Me voy a llevar todo este apunte, ¿no? Ya. Entonces recuerden, la ecuación era sigma igual a K sobre Q. Y sigma queremos que sea una constante, ¿ya? Ahora, recapitulando un poco, nosotros sabemos que K' es la derivada del capital con respecto al tiempo. Y si K' es positiva, hemos dicho, ¿sí? Que esto es una aproximación del crecimiento de K. Aproximación del crecimiento de K, ¿ya? Entonces, esto es una aproximación del crecimiento de K. O sea, K' se aproxima a la variación de K. Y recuerden que la variación de K no es nada más que K final menos K inicial. ¿Sí? Entonces no es más que esa diferencia entre K final menos K inicial. Ahora, si nosotros tomamos K final menos K inicial y lo dividimos para K inicial, esto nos da como resultado la tasa de variación de K. ¿Sí? Tasa de variación de K. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un K inicial, creo que este K inicial lo habíamos puesto en 300. K inicial de 300. Digamos que tenemos un K final de 350. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer 350 menos 300 sobre 300. Eso sería igual a 50 sobre 300. ¿Sí? Y nosotros
Tendríamos, quiero hacer esto rápido, un segundo nada más. 50 para 300 nos da 0,166 puntos suspensivos. O esto es equivalente al 16,6%. ¿Cómo interpreto yo este 16,6%? Es una tasa de crecimiento. El capital creció en 16,6%. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, K final menos K inicial sobre K inicial es la tasa de variación de K. Esto muchos ya lo habrán visto antes, ¿no? En otros contextos y demás, pero ya lo habrán visto. ¿Sí? Entonces, reescribamos esto un poco. K final menos K inicial, me voy a llevar esta ecuación. ¿Sí? K final menos K inicial no es más que la variación de K en el numerador. Y en el denominador está el K inicial, que solo le puedo dejar como K. Entonces recuerden que esto es la tasa de variación, ¿no? Es lo mismo, tasa de variación. Y por cierto, que si esto es positivo, es tasa de crecimiento, si es que es positivo. Sí, vamos a asumir que siempre es positivo, entonces tasa de crecimiento. Ahora, si nosotros recordamos, delta K se podía aproximar con la derivada, K'. Entonces, delta K sobre K se puede aproximar con K' sobre K. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento aproximadamente se puede escribir como K' sobre K. ¿Sí? Esto lo vamos a ver varias veces. Entonces, siempre que ustedes vean K' sobre K, esto es un aproximado, ¿sí? Esto es una aproximación de la variación de K sobre K, que esto es igual a la tasa de crecimiento. Vamos a asumir que siempre es positivo. Entonces, va a ser la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta tasa de crecimiento se aproxima con estas derivadas, con esta derivada, perdón, K' dividida para K. Entonces, Q' sobre Q es lo mismo. Q' sobre Q es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación, o sea, Q' sobre Q es una aproximación a la variación de Q con respecto a Q, y esto es la tasa de crecimiento de Q, si es que estamos hablando de magnitudes positivas. Tasa de crecimiento de Q, ¿sí? En nuestro ejemplo, por decirles, sería 16%. Ya, si es que decimos que el capital creció de 300 a 350. Ok, entonces esa es la tasa de crecimiento del capital, ¿sí? Y ahora sí pensemos, si el capital creció en 16,6%, ¿sí? Si el K crece en 16,6%, para que sigma sea constante, es necesario que la producción también crezca 16,6%. Lo que decíamos, que si K crece a una tasa del 16,6%, también lo tiene que hacer a la misma tasa Q, 16,6%, o sea, capital crece al 16%, producción al 16%, y cuando los dos crecen a la misma tasa, entonces tenemos garantía de que sigma es constante. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la garantía de que sigma es constante. Bien. Ok, entonces esto se puede demostrar incluso un poco más matemáticamente, ¿no? Entonces lo podemos demostrar, ¿sí? O podemos más que demostrar, verificar. Entonces lo podemos verificar tomando la ecuación 3 y derivándola con respecto al tiempo, ¿sí? Derivando la ecuación 3 con respecto al tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo tomo la ecuación 3 y la derivo respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál es la ecuación 3? La ecuación 3, recuerden que sigma igual a capital sobre producto, relación capital-producto. Voy a derivar esto con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden que la derivada es lo de siempre, las reglas de derivación usuales. Derivada con respecto al tiempo de sigma igual a derivada con respecto al tiempo de esta división, K sobre Q, ¿ya? La derivada con respecto al tiempo de sigma, pero sigma es una constante. Si es una constante, nunca cambia con el tiempo. Por tanto, la derivada de una constante es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que sigma es constante. O al menos ese es el supuesto que nos pide el modelo de Goodwin. Entonces, si esto se mantiene constante, la derivada de una constante es cero. Eso del lado izquierdo.
¿Qué pasa del lado derecho? Del lado derecho tenemos una división. Entonces, esta es la derivada de una división. Esta derivada, recuerden que es igual a q al cuadrado, o sea, el denominador al cuadrado, por la derivada del numerador, k' por q, ¿sí? O sea, derivada del numerador por el denominador, menos numerador por la derivada del denominador, q'. ¿Ya? Tenemos esta igualdad. ¿Qué podemos hacer con esta igualdad? Bueno, primero este q al cuadrado me está estorbando. Si ven que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Como estoy multiplicado por cero, no pasa nada. Entonces va a quedarme 0 igual a q', perdón, k'q menos k por q'. ¿Sí? ¿Qué sigue? Entonces, este término que está restando puede pasar al otro lado sumando. Entonces me va a quedar k por q' igual a k' por q. Y finalmente, puedo mandar esta k que está multiplicando a dividir y esta q que está multiplicando a dividir. O sea, en definitiva, me quedaría, mandemos por pasos, ¿ya? Entonces, k mandemos a dividir. Entonces me va a quedar q' igual a k'q sobre k. Y finalmente mandemos a dividir q, que está aquí multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar q' sobre q, si este que multiplicó pasó a dividir, igual a k' sobre k. Lo que decíamos, ¿sí? Esta es precisamente la igualdad que tenemos aquí. Entonces, lo que yo les estaba diciendo de forma intuitiva, que si el capital crece 16%, entonces la producción también debe crecer 16%, ahora lo estamos verificando con estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ahí está verificado que si sacamos la derivada en ambos lados y hacemos unos pequeños despejes, llegamos al final a esta ecuación. Ahora, puede ser un poco tedioso hacer esto a mano, especialmente si ya ha pasado un tiempo que no han hecho derivadas y demás. Podemos aprovechar también al Wolfram Matemática. De hecho, una parte importante de que estemos usando Wolfram es precisamente para motivarles a estudiar estos modelos, incluso si tal vez ya no recuerdan mucho de cálculo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Podemos pedirle al mismo Wolfram Matemática que calcule la derivada de la ecuación 3 y luego le pedimos que simplifique. ¿Ya? Entonces, veamos cuál es el resultado. O sea, lo que acabamos de hacer a mano, ¿sí? Este pequeño paso que hicimos a mano, ahora lo vamos a hacer, pero en el software. Y vamos a ver que el resultado es más que satisfactorio y creo que aquí es donde más se pueden sentir motivados a aprender el software. ¿Ya? Entonces nos vamos a olvidar por un momento de lo que está aquí. Eso no lo vamos a ver. Y nos olvidamos un momento de la ecuación 4, ¿ya? Para simplificar la historia. Y nos olvidamos también de este simplify. Entonces, hagamos lo más intuitivo. Me dicen, ok, tomemos la ecuación 3. Recordemos que es la ecuación 3, Shift Enter. Ya, entonces la ecuación 3 es esta igualdad, ¿sí? Es la relación capital-producto, ¿sí? Es la relación capital-producto. Ahora, voy a sacar la derivada, ¿sí? Entonces recuerden que la D mayúscula es la función derivar o deriva. Y voy a sacar la derivada de la ecuación 3 con respecto al tiempo. Entonces ahí ustedes pueden ver que esto de aquí que estoy escribiendo, esto que está aquí, es equivalente a sacar la derivada con respecto al tiempo de la ecuación 3. ¿Cuál es la ecuación 3? Sigma, y es lo mismo que hacer la derivada con respecto al tiempo de sigma que era igual, capital sobre producto. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, esto de derivar a la izquierda y a la derecha, en matemática no es más que tomar la derivada, o sea, poner la D mayúscula, corchetes y poner solamente la ecuación. Entonces ya matemática sabe que tiene que derivar a la izquierda y a la derecha. Y sabe que la derivada es con respecto a la variable tiempo. ¿Sí? Esa es la ventaja de haber puesto o de haber aclarado desde el inicio cuáles variables dependen del tiempo y cuáles no. Sí, esa es la gran ventaja, porque entonces matemática va a saber que sigma, por ejemplo, es una constante, porque si ven que sigma no tiene tiempo al lado, entonces ya matemática va a hacer lo que hicimos nosotros. La derivada de la constante va a ser cero. ¿Sí? Justo este pasito. Ese pasito ya lo va a hacer matemática de forma automática. ¿Ok? Entonces, tomen muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, la derivada de la ecuación 3 la función derivada, ¿no? De la ecuación 3 va a acercar la derivada tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Bien, entonces, si solo escribimos esto y damos Shift Enter, miren lo que nos queda. Nos queda una ecuación
¿sí? Que por ahí se parece a lo que sacamos, pero no se ve muy bien, ¿sí? No se ve muy bien. ¿Qué es lo que falta? Pero miren, aquí está el cero. Este cero corresponde al cero que nosotros sacamos de aquí, ¿sí? O sea, matemática ya está empezando a hacer los pasos que nosotros hicimos, pero de manera automática, ¿ya? Pero a veces matemática no termina de simplificar. Entonces le podemos pedir que a este resultado lo simplifique. Y ahí viene esta línea de comando. En esa línea de comando, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Slash, slash, y le pedimos que haga un simplify, o sea, que simplifique. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer la derivada? Originalmente ya vieron, es una expresión que se acerca a lo que buscamos, pero que todavía es un poco compleja. Pero si le agregamos el simplify y luego damos shift enter, miren a lo que se reduce. Se reduce a esta ecuación que no es exactamente igual a lo que queremos, pero ya está muy cerca, porque ¿qué es esta ecuación? ¿Qué está diciendo esta ecuación? Esta ecuación es k' igual a k q' sobre q. Y sabemos que la k que está aquí multiplicando, si esta k que está multiplicando, la podemos pasar a dividir y nos quedaría k' sobre k igual a q' sobre q. O sea, es equivalente. O sea, esta ecuación de aquí es prácticamente lo mismo que la de acá, solo que matemática no le mandó a dividir la k que está del lado derecho. No le mandó a dividir. Pero eso es lo de menos, ¿sí? A veces hay que acostumbrarse a que matemática no nos arroje los resultados exactos, pero si nos arroja un resultado que es equivalente, ya con eso nos podemos conformar, ¿sí? De hecho, esa ecuación que está aquí es precisamente la ecuación que ustedes ven acá. Entonces, no es igualita, no son iguales, ¿sí? Aquí la K no se mandó a dividir, pero bueno, o sea, ya es lo de menos. Matemática nos ahorró todos estos pasos, que tampoco es que eran imposibles, ¿no? Pero sí fueron algunos pasitos. Entonces, todos estos pasos de aquí ya no necesitan hacerlos ustedes, no necesitan acordarse de cuál era la derivada de una división, sino que directamente le ponen al matemática de forma automática que haga la derivada y listo. Y de paso le piden que simplifique, ¿sí? Si es que la simplificación no es satisfactoria, uno también puede pedirle un full simplify. ¿Ya? Esa es una simplificación todavía más poderosa. En este caso, si con el full simplify la cosa no cambia, es que ya matemática no puede hacer más. ¿Sí? Es una máquina, no le podemos pedir perfección tampoco, ¿no? Pero no vamos a utilizar mucho el full simplify. Con simplify es suficiente. ¿Ya? Pero si es que ustedes trabajaran con ecuaciones más complicadas, las derivadas más complejas, pueden usar el full simplify para verificar si no había alguna simplificación adicional que se pueda hacer. ¿Ya? Pero en este caso no hay mucho más. Listo. Finalmente, toda esta derivada, ya simplificada, la podemos guardar como una ecuación. O sea, no necesito después escribir esta ecuación. Sí, porque una opción sería, bueno, ya sé la ecuación, ahora voy a escribir la ecuación como otra línea de comando. No hace falta. Basta con que a esto que está aquí ya le llamemos ecuación 4 y listo. Entonces yo aquí le puedo llamar a toda esta línea de comando con la derivada, le puedo llamar ecuación 4 igual, recuerden que el igual es para guardar en memoria, y cuando yo vuelva a escribir ecuación 4 en otra línea de comando y de Shift Enter, directamente en matemática ya me arroja la derivada hecha. O sea, no tengo que volverse a hacer ni la derivada ni nada, ya matemática se encargó. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas muy útiles por las cuales deseo enseñarles este modelo usando matemática. Como pueden ver, estamos ahorrándonos bastantes pasos. Claro, ahorita les estoy explicando de a poco, por eso nos demoramos. Les estoy explicando de a poco, estamos haciendo a mano, pero después vemos que es lo mismo hacer con la máquina. Y claro, ya después solo vamos a hacer con la máquina, ya no vamos a hacer a mano. ¿Sí? Ok, y a su vez también ven que podemos dejarle a la ecuación directamente escrita como la derivada sin necesidad de hacer dos pasos. Entonces esto de aquí lo podemos borrar y ya está. Tenemos la... Como esta ecuación 4 requirió un cálculo adicional, o sea, esta ecuación 4 no es evidente, ¿no? Estas otras eran bien evidentes, ¿no? Estas ecuaciones, la uno y 2 y 3. Como la 4 es la derivada de una ecuación 3 y eso no está tan evidente, le vamos a dejar sin punto y coma, ¿ya? Si le pusiéramos punto y coma, ya saben, se quedaría guardada en memoria, no se ve en pantalla. Pero esta ecuación, como es un poquito, es un poquito más elaborada, quiero que se vea en pantalla, ¿ya? Entonces la le vamos a dejar así.
Ya es así, vamos a dejarle sin punto y coma. Entonces, ¿cuál va a ser la convención? Las ecuaciones evidentes les vamos a dejar con punto y coma para que no nos estorbe mucho el espacio. Las ecuaciones que no son tan evidentes, que tengan unas cuantas operaciones, esas no les vamos a poner punto y coma para saber de qué se trata, ¿ya? Eso ya es más comodidad. Ya cuando ustedes sigan practicando, les va a dar lo mismo poner o no poner punto y coma. Pero por ahora, como recién están aprendiendo, vamos haciéndolo despacio. Entonces tenemos justificada toda esta parte entonces del modelo, ¿no? Entonces se cumplió lo que decíamos aquí en la lámina. La expresión 4, o sea, esta igualdad, ¿sí? Puede verificarse al tomar la expresión 3 y derivarla con respecto al tiempo, que es justo lo que hicimos. Sacar la derivada de la ecuación 3 con respecto al tiempo, y eso nos dio la ecuación 4, y el resultado, ya saben, es casi igual. No es igual, pero es casi igual. Bien, volvamos a la interpretación económica una vez más. ¿Qué nos dice la ecuación 4? La tasa de crecimiento del capital, recuerden, K' sobre K. Voy a repetir esto un montón de veces hasta que quede súper memorizado, ¿no? Esto sí memorizado tal vez. K' sobre K, recuerden que es la tasa, bueno, es una aproximación, ¿no? Aproximadamente la tasa de crecimiento de K. Tasa de crecimiento de K, ¿ya? Decíamos, por ejemplo, 16%. Entonces no se olviden, para que este término sigma sea constante, la tasa de crecimiento de K, que es 16%, tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de Q, o sea, igualmente 16%. ¿Sí? Listo. Entonces podemos continuar. Ya tenemos 4 ecuaciones del modelo de Goodwin. ¿Sí? Y ya pueden ver cómo los supuestos empiezan a afectar a nuestras ecuaciones. Por eso era importante entender los supuestos y poner bien la simbología, porque en la simbología nos dimos cuenta cuáles términos necesitan ponerse tiempo y cuáles no. Si en esta ecuación, perdón, si en esta ecuación de aquí, en esta operación, en la ecuación 3, poníamos el tiempo en sigma, ¿sí? El resultado de la derivada hubiera sido más complejo. Si ven que aquí surgió un término adicional. ¿Sí? Surgió un término adicional. ¿Cuál es ese término? El que sale por el cambio en sigma. Pero como sigma no cambia, entonces sigma prima, que es la derivada de sigma con respecto al tiempo, es cero. Recuerden, todo término que sea constante da como resultado una derivada cero, porque es constante, no cambia con el tiempo, ni sube ni baja. Entonces todo este término se anula, ¿sí? Pero es más fácil simplemente no ponerle tiempo. Entonces no le ponemos tiempo y ya matemática automáticamente sabe que eso se anula. Sigamos. Pues ya tenemos paso a paso hechas 4 ecuaciones. Por cierto, otra cosa, colegas. Mi recomendación, ustedes ya tienen el archivo completo de matemática, ¿no? Yo ya en estas láminas ya está el enlace y también les he compartido por interno a través de nuestros diferentes grupos de WhatsApp, en el caso de estudiantes de la universidad, o estará en nuestro sitio web del curso, ya dependiendo de cada caso. eh, Ustedes ya tienen el archivo, o sea, no necesitan volver a escribir, pero yo les recomiendo, sobre todo si es recién en la primera vez que trabajan con este software, que se tomen la molestia, colegas, de escribir ecuación por ecuación, hacer shift enter, ver los resultados, experimentar un poco, para que ganen confianza, ¿sí? Porque si ustedes cogen de golpe el documento ya hecho, ahí está todo, y están un montón de cosas, gráficas, en cambio aquí estamos haciendo paso a paso. Siento esto es más didáctico. O sea, si es que ustedes pueden, vayan conmigo viendo el video. Cuando sea necesario, hagan pausa o vean las láminas. Yo ya les voy a facilitar todas las láminas y traten de ustedes mismos ir escribiendo los comandos, uno por uno, ¿ya? Para que vayan viendo cuáles son los resultados, cómo se simplifican las ecuaciones, etcétera. Sí, entonces mi recomendación para cuando ustedes elaboren el modelo, porque al final hay un tallercito que les voy a pedir que hagan, entonces sería bueno que aprendan a hacer bien este primer modelo porque los otros modelos los vamos a ver con menos detalle. Bien, sigamos. Vamos a la ecuación 5. Pasemos a analizar el tema de la producción. En el tema de la producción, ¿qué tenemos nosotros? ¿Sí? Con respecto a la producción, notemos que esta es, bueno, recuerden la letra Q, ¿no? La producción. La producción es igual a la productividad A multiplicada por las horas de trabajo empleadas. ¿Sí? Q es igual A por L. ¿Ya?
Eh, eso significa, ¿sí? Eso significa que nosotros podríamos también escribir la productividad como Q sobre L. Es lo mismo, ¿ya? Pongamos números. Digamos que Q es los mismos $100 que estábamos teniendo hace rato. Digamos que L son 50 horas, ¿ya? Ahora vamos, en la clase pasada usamos otros números, ahora usemos números bien sencillos, ¿sí? Entonces tenemos $100 y tenemos 50 horas. ¿Qué va a ser A? A va a ser la división de Q sobre L. Q serían $100 y L serían 50 horas, ¿ya? Entonces, si hacemos la división de 100 para 50, obviamente que esto nos va a dar 2 dólares. Bueno, hagamos algo, no le pongamos 50, pongamos solo 5 horas, ¿ya? No quiero que quede 2 exactito. Ya. Entonces ahí queda algo un poco más grande, solo era para el ejemplo más. Entonces, si hacemos 100 para 5, nos va a quedar $20 por hora trabajada. Entonces, estos $20 por hora trabajada son la productividad de cada hora, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ok, hay 5 horas trabajadas y en cada hora se produce $20 por hora, ¿sí? El total es obviamente $100, que es toda la producción. Y esa es la ecuación que está aquí. $5 la hora es A, que es la productividad. Ah, perdón. 5 horas es el total de trabajo, L. $20 por hora es la productividad A. Y la producción total es Q, ¿sí? Entonces no es nada del otro mundo. Simple y llanamente es la definición de la producción. La producción nace de tomar las horas trabajadas y multiplicarles por su productividad. Aquí estamos haciendo algunos supuestos del tipo de tecnología que tiene la economía, ¿no? Estamos asumiendo sobre todo proporciones constantes. No hay rendimientos decrecientes ni rendimientos crecientes, son rendimientos constantes, ¿ya? Eso puede ser criticable del modelo de Goodwin, pero para efectos nuestros vamos a ceñirnos a esta versión del modelo, la más sencilla, ¿ya? Uno podría poner algo más complicado como una función de producción. O sea, por ejemplo, decir que la producción depende de L en una función. Pensemos, qué sé yo, una función tipo Cobb-Douglas. A L a las, qué sé yo, una letra griega cualquiera. eh, Omega, digamos, ¿ya? Solo por poner un ejemplo. Entonces, uno podría hacer funciones más complicadas, pero no vamos a hacer nada de eso, ¿ya? Entonces, más bien nos quedamos con esta función de producción bien sencilla. Producción igual trabajo por productividad del trabajo, ¿sí? Y si no se acuerdan bien, aquí está el ejemplo. Productividad, $20 por hora, multiplicado por 5 horas, que es la L, total de horas trabajadas, me da la producción total, que es Q. Bien, sigamos. Entonces vamos a escribir esta ecuación al igual que todas las demás, ¿sí? Vamos a escribirla en matemática. Entonces esta es nuestra ecuación 5. Entonces la ecuación 5 es igual, entonces ya saben, el igual significa que le asignamos en la ecuación 5 la siguiente expresión. Entonces Q, que depende del tiempo, si recuerden que la producción depende del tiempo, estamos aquí, Q depende del tiempo, igual, igualdad matemática, ya esta igualdad de aquí, perdón, esta igualdad de aquí. Y eso vamos a hacer que sea igual a por L, que depende del tiempo. ¿Ya? Noten que A, ¿sí? Es la productividad y por tanto también depende del tiempo. ¿Sí? Ahí casi cometo un error. ¿Ya? Y teniendo aquí al lado la expresión, ¿no? Disculpa. Entonces ahí está esta ecuación. ¿Ya? Entonces no hay mucho más que hacer, así que Shift Enter y el punto y coma para que no se vea en pantalla. ¿Ya? Entonces ya tenemos la producción total. La producción total, repito una vez más, es igual a la productividad por el número de horas. O sea, productividad, decíamos que era $20 por hora, y si lo multiplicamos por 5 horas trabajadas, nos da, entonces esta sería la A, esta sería la Q, A por Q me da $100, que es la producción. Ah, perdón, aquí es L.
Entonces, repito, A es la productividad, $20 por hora, 5 horas es L, el total de horas trabajadas. A por L, o sea, $20 a la hora por 5 horas me da $100, que es la producción Q. ¿Sí? Esa es la lógica de esta ecuación. Listo, ya tenemos 5 ecuaciones del modelo de Goodwin. Seguimos. ¿Ya? Entonces aquí sí estaba la interpretación de A. Entonces dice, donde A indica cuántas unidades de producto se obtienen por cada hora de trabajo empleada. Por ejemplo, 10 unidades por hora. Nosotros pusimos 20 unidades en nuestro ejemplo, ¿no? Pero es lo mismo, $20, 20 unidades por hora, 10 unidades por hora es... La idea, lo esencial aquí es conservar la idea, con la intuición económica. A es una producción por hora trabajada. Y eso sí, todo medido en unidades reales. Recuerden que aquí no tenemos precios, sino que estamos asumiendo que todo está medido en precios de un año base. Por eso es que no aparece la variable precio por ningún lado y no va a aparecer. Ya en el modelo de Goodwin no influye la variable precios. Listo. Ahora, este siguiente paso va a ser también un poquito, vamos a hacerlo a mano y también en matemática, ¿no? Entonces, si se aplica logaritmos en esta ecuación 5 y se deriva con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, miren, aquí nos están diciendo dos operaciones, ¿no? Apliqué logaritmos en esta ecuación 5 y luego derive con respecto al tiempo. Entonces, se nota, cuando hacemos estas dos operaciones, que la tasa de crecimiento de Q es igual a la suma entre las tasas de crecimiento de A y de L. O sea que estamos tratando de decir lo que está aquí abajo. Pues primero veamos el resultado y luego lo sacamos a mano y después lo sacamos con matemática. ¿Ya? Esperamos que esta sea la primera y única vez que tengamos que hacerlo a mano, ¿no? Es para más que nada ilustrar. Entonces, primero la idea. Digamos que L crece a un 2%. Crece, ¿no? Y digamos que A crece a 1%. En un producto como este A por L, la tasa de crecimiento de Q más o menos, no es exactito, pero más o menos va a ser igual a la suma de las dos tasas. O sea, 2% más 1% implica que Q va a crecer 3%, aproximadamente, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos aquí abajo. Aquí abajo tenemos Q' sobre Q. Recuerden que si todo esto es positivo, Q' sobre Q es la tasa de crecimiento de Q. ¿Sí? Tasa de crecimiento de Q. A' sobre A, ¿qué es? La tasa de crecimiento de A. ¿Sí? Tasa de crecimiento de A. Y L' sobre L representa a la tasa de crecimiento de L. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la tasa de crecimiento de A más la tasa de crecimiento de L es igual a la tasa de crecimiento de Q. Y ahí podemos poner los numeritos que estábamos diciendo antes. Si A crece un 1% más L que crezca un 2%, el resultado de 1 más 2 es obviamente 3%. Aproximado, ¿no? No es igualito, bueno, esto es igual, ¿no? Es una igualdad, pero es una igualdad aproximada, ¿no? Porque noten que estamos usando derivadas en vez de variación, entonces es una aproximación, no es exacto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar esta igualdad, ¿sí? A través primero de cálculo y luego vamos a hacerlo de forma automática con matemática. Pues primero hagámoslo a mano. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación? La ecuación 4 dice que la producción es igual a la productividad multiplicada por las horas trabajadas, ¿sí? Esto ya lo trabajamos, ya lo interpretamos. Entonces, ¿qué es lo que me dice que hagamos? Esta es la ecuación 4, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación 4? Vamos nosotros a, siguiendo tal, perdón, 5, no, la ecuación 5, disculpen. La ecuación 5. Ya. Entonces, tal como nosotros hemos dicho en la lámina, vamos a aplicar logaritmos en la expresión 5. Ya, entonces saquemos el logaritmo natural de Q. Eso, si ustedes aplican logaritmo al lado izquierdo, también hay que aplicarlo al lado derecho. Logaritmo natural de A por L. ¿Ya? Y luego derivar con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a sacar la derivada con respecto al tiempo
del logaritmo natural de Q. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de A por L. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, necesario, si quieren hacerlo a mano, recordar las reglas de derivación. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo por la derivada de lo que está dentro, por la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta es la derivada del logaritmo. Recuerden que la derivada del logaritmo es 1 sobre Q por la derivada de lo que está dentro. Igual. Aquí, antes de hacer la derivada, yo puedo aprovechar las reglas de derivación para, perdón, las reglas de logaritmos para romper este producto. Entonces me quedaría la derivada con respecto al tiempo de... Entonces, el logaritmo de un producto, ustedes saben que es igual al logaritmo de la suma, a la suma de logaritmos, perdón, logaritmo de A más logaritmo de L. ¿Ya? Entonces, del lado izquierdo no hay mucho más que hacer, lo dejamos como 1 sobre Q por, pero en vez de derivada de Q con respecto a T, podemos dejarle Q'. Sí, ya saben que esto es lo mismo, derivada de Q respecto al tiempo es Q'. ¿Y qué me quedaría del otro lado? Del otro lado tengo una suma, entonces puedo distribuir la derivada en las sumas. La derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de A más la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de L. ¿Ya? Lo estoy haciendo paso a paso más que nada para los colegas que tal vez recién se están acordando de cálculo, ¿no? Por eso lo estoy haciendo paso a paso, si no lo haríamos de golpe. Entonces aquí, como pueden ver, Q' por 1 sobre Q me va a dar Q' sobre Q, ¿ya? En el lado izquierdo. En el lado derecho, ¿qué voy a tener? La derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de A. Esto es 1 sobre A por la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Sí? Más la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de L. 1 sobre L por la derivada de L con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? Q' sobre Q igual a 1 sobre A por la derivada de L respecto al tiempo, que es A', más 1 sobre L por la derivada de L con respecto al tiempo, que es L'. Y esto, un poco más compacto, sería Q' sobre Q igual a A' sobre A más L' sobre L, que es exactamente lo que queríamos encontrar. ¿Sí? Entonces, aplicando las reglas de derivación paso por paso, ¿ya? Bien paso por paso, y aplicando las propiedades del logaritmo, se puede demostrar de forma no tan difícil que la tasa de crecimiento de Q es igual a la suma entre la tasa de crecimiento de A y la tasa de crecimiento de L. ¿Sí? Entonces, esto de aquí nace de las operaciones que nos han pedido, ¿no? Obviamente que no es muy agradable. Bueno, no es tan complicado, ¿no? O sea, al menos quienes se acuerden de cálculo son pasos muy sencillos. Quienes no, espero que no estemos yendo muy rápido, ¿no? Estoy tratando más bien de ir bien suave. Ahora, eh, estas operaciones que estamos haciendo ahorita, también las puede hacer matemática. ¿Sí? Entonces lo podemos pedir a matemática que haga la operación de forma automática y nosotros nos evitamos todos estos cálculos que estamos haciendo a mano. ¿Sí? Claro, para quienes saben cálculo esto no es problema, pero para quienes no, esta puede ser una buena oportunidad de cogerle cariño a matemática, ¿no? Porque entonces ya no tienen que estar aplicando las reglas de la derivación, sino dejar que el software haga lo suyo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hace unos minutos, pero a través del software. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo paso por paso en una nueva línea de comandos. Entonces, primero, ¿cuál fue la ecuación que analizamos o partimos? Partimos de la ecuación 5, ¿no? Esta ecuación 5 es de la que partimos. ¿Sí? Esta es la ecuación de entrada, la ecuación 5, ¿no? Ya. Entonces vamos a escribir, vamos a pedirle a matemática que nos muestre la ecuación 5. Ups, perdón. Que nos muestre la ecuación 5. Pues la ecuación 5 es esta que está aquí, que de hecho ya la escribimos antes, ¿no? A por L. Q igual a A por L. Muy bien. Ahora yo le voy a pedir a matemática que haga los mismos pasos que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Logaritmos, ¿sí? Sacar el logaritmo de esta ecuación a la izquierda y a la derecha. Entonces, si ustedes aplican directamente la función log, con log es como ustedes sacan logaritmo, ¿no?
Es una función, así que recuerden, toda función se pone entre corchetes, los términos que van dentro de la función. Entonces, si ponemos log entre corchetes y damos Shift Enter, aquí pueden notar que me salió log y toda la igualdad, ¿ya? Al menos yo aquí prefiero hacerlo por partes. O sea, sacar el logaritmo de la izquierda y sacar el logaritmo de la derecha, ¿ya? Entonces no vamos a hacer esto, sino que primero volvamos a ver la ecuación 5, ¿sí? Y de la ecuación 5, extraigamos el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Cuál es el lado izquierdo de la ecuación? El lado izquierdo de la ecuación es Q y el lado derecho es A por L. Entonces, les pido que veamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si yo tomo el objeto ecuación 5 y pongo doble corchete 1 y cierro el doble corchete, ¿sí? Shift Enter. Fíjense lo que pasa. Este objeto que es ecuación 5, le estoy pidiendo a matemática que me extraiga solo su término del lado izquierdo, QT. Y ya pueden intuir que si en vez de 1 ponemos 2, nos va a extraer el lado derecho, ¿sí? Entonces, por eso también es bueno guardar las ecuaciones como objetos, porque entonces, en caso de necesitarse, yo puedo extraer solo el lado izquierdo o solo el lado derecho, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense. Aquí estoy extrayendo el lado izquierdo de la ecuación. A ese lado izquierdo le puedo aplicar logaritmo. Entonces, ¿qué tengo? El logaritmo de QT. Esto de aquí es igual a lo que estábamos haciendo en el lado izquierdo, logaritmo de Q. ¿Sí? Logaritmo de Q. Por si acaso, cuando ustedes usan la función log, esta función log es de logaritmo natural. ¿Sí? Por defecto es de logaritmo natural. Entonces, miren, este lado de la ecuación, el lado izquierdo. Ahora quiero el lado derecho. ¿Cómo escribo el lado derecho? Hagámoslo de nuevo paso a paso. Entonces, ecuación 5 me da toda la ecuación. Si aquí le pongo corchete, corchete 2 y cierro los corchetes, estoy sacando o extrayendo el segundo término, ¿ya? Y luego puedo aplicar el logaritmo. Entonces, miren qué hemos hecho. Hemos construido ahora el logaritmo del lado derecho, ¿sí? O sea, este otro logaritmo. O aquí mismo podemos escribir, o sea, esto de aquí es el logaritmo natural de Q. Esto de acá es el logaritmo natural de A por L. Entonces ya tengo el lado izquierdo en logaritmo y el lado derecho en logaritmo. ¿Qué puedo hacer luego? Lo que puedo hacer luego es igualar ambos elementos para que me quede la igualdad. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Voy a escribir todo de nuevo para que sigan practicando conmigo si están viendo el video en YouTube. Logaritmo de ecuación 5 corchete corchete 1. Sí, es lo mismo que está acá, ¿no? O sea, eso me va a dar el logaritmo de QT. Igual al logaritmo de la ecuación 5 término 2. Pues miren qué tengo ahora. Lo que yo acabo de construir es la función logaritmo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Recuerden que nuestra ecuación original, la ecuación 5, era Q igual a por L. Pues ahora el logaritmo de QT en el lado izquierdo y tenemos el logaritmo de A por L en el lado derecho. ¿Ya? Solo déjenme hacer un experimento. Disculpen. Quiero ver cómo me queda el simplify. No, no me hagan caso. Ya, disculpen. Listo. Entonces, ya tenemos esta igualdad. Esta ecuación de aquí es logaritmo de la izquierda y el logaritmo de la derecha. ¿Ya? Entonces, eh, voy a borrar los pasos anteriores, ¿sí? Porque ya más o menos sabemos que están haciendo cada uno de los pasos anteriores. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver todavía más compacto, ¿no? Aquí está la ecuación 5
Aquí pueden ver que estamos sacando el logaritmo del lado izquierdo de la ecuación 5, que es el logaritmo de QT, ¿sí? Esto de aquí. Y del otro lado estamos sacando el logaritmo del lado derecho, ¿sí? Que nos da A por L. Ya. Ahora, eso recién es este paso. Ya puede pasar un poco tedioso. Pero lo que sigue nos va a ahorrar toditos los pasos de abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue? Lo que ya vimos antes. Ahora vamos a sacar la derivada de esa igualdad con respecto al tiempo. Entonces, yo voy a copiar, ¿ya? Para hacer en otra línea. Entonces, yo puedo tomar toda esta igualdad de logaritmos, ¿sí? Ahí ya estamos viendo que el logaritmo de Q es igual al logaritmo de A por L. Y puedo sacar la derivada de toda esa expresión con respecto al tiempo, ¿sí? La derivada de toda esa línea con respecto al tiempo. Shift Enter. Nos queda una ecuación un poco grande. Si le ponemos slash simplify, Shift Enter, obtenemos lo que estamos buscando. Justo la suma que estamos buscando. Miren, Q' sobre Q igual a A' sobre A más L' sobre L. Entonces ya no necesitamos hacer todos los otros pasos de la derivación. Es decir, matemática nos ahorró todos los pasos que siguieron, todos estos. Lo único que necesitamos es recordar, o bueno, lo único que necesitamos es aplicar el logaritmo en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho de la igualdad. Para eso debemos saber cómo descomponer una igualdad. Entonces, no se olviden, una vez más, ¿no? Si tenemos la igualdad de la ecuación 5, disculpen que sea repetitivo, ¿no? Pero es la única vez en la que vamos a ver esto con tanto detalle. Por eso es que quiero ser bien repetitivo y detallista. Entonces, aquí tenemos la ecuación 5. Recuerden que para extraer el lado izquierdo utilizan doble corchete y el 1. Y para extraer el lado derecho toman lo mismo, pero ponen 2 en vez de 1. ¿Sí? A cada lado le hemos aplicado el logaritmo. ¿Sí? Aquí pueden ver que aplicamos el logaritmo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y luego sacamos la derivada de eso con respecto al tiempo y le pedimos a matemática que simplifique y ya nos dio de golpe la ecuación que buscamos. Entonces está más que verificado que esta ecuación en efecto se cumple. O sea que cuando yo tengo un producto Q igual a A por L, si A crece creo que era 1%, y L crece 2%, aproximadamente Q va a crecer 3%. ¿Sí? Entonces ahora ya verificamos esta ecuación y más que verificada con Wolfram Matemática. Eso significa que yo ya voy a poder borrar, denme un segundo, voy a borrar los pasos previos de aquí. Ya me puedo quedar solo con la ecuación 5 y su derivada y ya está. Entonces ahí ustedes ya ven cómo pueden sacar logaritmos y luego aplicar la derivada. Ya esa operación puede ser muy útil porque caso contrario se puede complicar mucho, ¿no? Si es que no lo hacemos así. Ya, así es como darle una mano al matemática para que de golpe ya nos arroje este tipo de expresiones. Sí, porque como pueden ver, es una mezcla, ¿no? Es como hacer algo a mano, ¿sí? O intentando una mezcla entre las acciones a mano, como aplicar el logaritmo, y el resto computacional, ¿no? Ok, entonces aquí ya no necesitamos hacerle nada más a la ecuación, así que directamente a todo esto le puedo llamar la ecuación 6, ¿sí? Y le guardo con ese nombre. Con la ventaja de que ya matemática me va a guardar esta ecuación simplificada, ¿sí? Entonces ya no tengo ni que preocuparme de la derivada y algo más. Como esto es automático, es obvio que está bien. O sea, aquí no me tengo que preocupar si me equivoqué en algún signo, si me equivoqué en alguna multiplicación o división, nada de eso. Ya matemática me da garantía de que lo que estamos calculando está bien, obviamente, ¿no? Porque es una máquina. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación 6. ¿Ya? Entonces ya hemos cubierto la ecuación 5 y la ecuación 6 y ya vimos que con toda esta línea de comandos, que al inicio parecía muy larga, ¿no? Pero viéndola paso a paso vemos que no es nada del otro mundo, ¿no? Y nos da como resultado la misma ecuación. Entonces recuerden una vez más. Ecuación 5.1, esto nos da el QT, ¿sí? Ecuación 5.2 nos da el AT, LT. Y luego a cada lado le aplicamos logaritmo
¿sí? A cada lado le aplicamos logaritmo y usamos un doble igual. Muy atentos de eso, ¿no? Por favor, usamos un doble igual. ¿Por qué un doble igual? Porque es una igualdad matemática, ¿sí? Es como, o sea, esto que está aquí, recuerden que es como decir logaritmo natural de QT igual al logaritmo natural de AT por LT, ¿sí? Nuevamente podemos ver cuán importante es haber indicado al inicio, al software, cuáles variables dependen del tiempo. En este caso, todas. ¿Sí? Si no indicábamos eso, el software hubiera cometido error. Entonces ahí viene la parte importante. Lo importante en el manejo de los softwares es saber qué se le pone al inicio de input o de insumos. Si se ponen insumos adecuados, nos da resultados adecuados. Si ponemos insumos erróneos, nos dará resultados erróneos. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a avanzar con nuestras ecuaciones. Bien, ¿qué dice aquí la lámina? Dice, bien, por el supuesto uno del modelo, se plantea que la productividad del trabajo A, recuerden que la productividad del trabajo es A, y se dice que esta productividad crece a una tasa constante. ¿Sí? Crece a una tasa constante. ¿Ya? ¿Cómo vamos a representar ese supuesto? Lo vamos a representar de esta forma. A' sobre A, vamos a decir que es igual a una constante alfa. Recuerden que alfa ya habíamos dicho nosotros que es justamente la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Sí? Si ustedes revisan la simbología, así le llamamos, tasa de crecimiento de la productividad. ¿Sí? Entonces ese es el nombre que le pusimos. Entonces, aquí no hay muchas vueltas que darle, ¿no? Recuerden que A' sobre A es precisamente la aproximación de la tasa de crecimiento de A. ¿Sí? Tasa de crecimiento de la productividad A. Entonces, lo único que estamos diciendo es que esta A' sobre A siempre va a ser la misma. Por ejemplo, digamos alfa, creo que aquí tengo incluso una interpretación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alfa va a ser mayor a cero, ¿no? Y es un parámetro constante. Por ejemplo, 2%, ¿sí? Entonces, alfa puede ser 2%. Entonces, ¿qué significa? Que A' sobre A siempre va a ser 2%. ¿Sí? Pero en vez de poner 2% le ponemos alfa. ¿Por qué alfa? Porque luego vamos a poner el porcentaje de un país real. Sí, ya cuando lleguemos a ese punto ahí les aviso, ¿no? Ahí llegaremos a ese punto y en vez de alfa pondremos un valor real, un 1%, 2%, lo que nos den como datos reales. Pero bueno, el punto es que ahora tenemos esta otra ecuación y tenemos que escribirla, ¿sí? Entonces ahí ya saben, lo de siempre, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla. Entonces, aquí ya no hay mucho misterio, ¿no? Vamos otra vez a la matemática y vamos a escribir ahora la ecuación 7. ¿Ya? Repito, no toda ecuación que implique muchos desarrollos la vamos a dejar sin punto y coma para que puedan leerse de inmediato qué significa, ¿sí? Las que son evidentes, esas no. Entonces, a ver, vamos con la ecuación 7. La ecuación 7 es un objeto en donde, fíjense que vamos a hacer A' que depende del tiempo, dividido, perdón, para A que depende del tiempo, vamos a hacerle igual a alfa. Listo. Si no se olviden, ¿no? Escape. Empiezan a escribir alfa y le dan tab y ya sale el alfa. Muy bien. Pues ya tenemos la ecuación 7. Shift Enter. Y aquí está. A' sobre A es igual a alfa. ¿Ventajas? Bueno, que como alfa no tiene el tiempo, si ven alfa no tiene el tiempo, entonces ya matemática sabe que alfa es una constante, que no va a depender obviamente del tiempo. En cambio, A' sobre A es una tasa de variación en donde sus elementos, o sea, A y A', sí dependen del tiempo. ¿Ya? Pero al final la alfa no. Entonces, como les decía, este puede ser, por ejemplo, 2%. O sea, en vez de alfa pudimos haber puesto 0,02. Pero le vamos a dejar alfa porque después vamos a reemplazarle por valores reales, ¿no? Entonces, para no estar con supuestos toda la vida. ¿Ya? Entonces, no se olviden que también pueden escribir esto en la forma tradicional. Y miren cómo nos queda un poco más bonito, ¿no? A' sobre A igual a alfa. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación 7. Ya, entonces, comprendamos esto, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo el modelo de Goodwin es que estamos asumiendo que esta capacidad de los trabajadores, porque recuerden, la producción era igual a A por L, donde A es la productividad. Entonces, lo que dice el modelo de Goodwin es que vamos a asumir que la A
crece continuamente, crece y crece y crece. O sea, la misma hora de trabajo cada vez va a producir más, ¿sí? Cada vez va a producir más y más y más. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, depende, ¿no? Depende de los datos reales, pero en muchos datos reales se ve que realmente la productividad del trabajo sí ha crecido. Por eso es bueno que tengamos esta estructura, de esta posibilidad. Pero en un caso en el que la productividad no crece, simplemente diríamos que alfa es cero, ¿ya? Pero por ahora vamos a asumir que sí crece. Muy bien, sigamos. Por su parte, notemos ahora también que podemos hablar de la tasa de empleo, ¿sí? Entonces vamos a escribir otra ecuación que ahora corresponde a la tasa de empleo. Es la tasa de empleo. Esta ya la vimos antes, ¿ya? Pero la vamos a volver a ver. La tasa de empleo es igual a la proporción de horas disponibles para trabajar que efectivamente están empleadas. ¿Ya? ¿Cómo puedo ver eso? A través de esta división. Recordemos, ¿qué era la L? L es el total de horas empleadas. Horas empleadas. Empleadas. ¿Y qué es la N? Es el total de horas disponibles. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo un ejemplo con 5 horas, creo que era, ¿no? Entonces vamos a poner 5 horas, que es L, sería las horas que están siendo empleadas. Piensen que esto está en miles, entonces serían 5.000 horas. Ya supongamos que esto está en miles. Y digamos que el total de horas que están disponibles serían 8, por poner 8.000, ¿ya? Recuerden que estas horas disponibles es una forma de aproximarse a la PEA, ¿no? Población económicamente activa, pero medida en horas, ¿ya? De hecho, pongámosle en vez de 8, pongámosle 10. 10.000. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Tenemos 10.000 horas disponibles para trabajar. 10.000 horas, ¿ya? 10.000 horas disponibles para trabajar, ¿ya? O sea, tenemos un montón de personas que si les pasamos a horas, dependiendo de la jornada, nos da 10.000 horas. ¿Ya? Esas serían todas las horas que podríamos trabajar. Pero resulta ser que solo se están empleando 5.000 horas. Por cualquier razón. No hay trabajo para todos, es un país sin vacantes, sin oferta de trabajo, como ustedes quieran. Ya, no nos metamos en el detalle por ahora. El caso es que de las 10.000 horas que ofrece la PEA, solamente están empleadas 5.000. Entonces, ¿cuál es la tasa de empleo? La tasa de empleo sería igual a la división entre las 5.000 horas que están empleadas sobre el total de horas que están disponibles y nos daría 0.5, o sea, 50%. O sea, tenemos una tasa de empleo de 50%. ¿Y cuánto es la tasa de desempleo? Sí, esta sería la tasa de empleo, ¿no? Tasa de empleo, 50%. Por tanto, la tasa de desempleo sería igual a 1 - V, o sea, también 50%. ¿Sí? Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Si V es la tasa de empleo, 1 - V es la tasa de desempleo, es lo que sobra del 100%, ¿ya? Entonces, esta ecuacióncita de aquí está incluyendo en el modelo a la tasa de empleo, que es esta proporción de trabajadores que efectivamente son contratados, que obviamente no son todos, ¿no? Entonces, esta tasa de empleo también va a estar entre 0 y 1, ¿sí? ¿Por qué? 0 significaría que nadie está contratado, lo cual no puede pasar, y 1 tampoco va a pasar porque ya vamos a ver que el modelo no permite pleno empleo. Es una de las cosas interesantes de este modelo, no permite pleno empleo. Entonces, vamos aquí a poner que B, solo permítanme poner esa observación, coma, 0 menor a B menor a 1, ¿ya? O sea, B va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo con otros números. Dice, por ejemplo, si V fuera igual a 0,8, entonces el 80% de toda la oferta de fuerza de trabajo, la PEA, pasada a horas, ¿no? El 80% de toda la oferta de fuerza de trabajo se encuentra empleada. Es decir, se emplea el 80% de las horas disponibles de trabajo. Y solo quiero arreglar la redacción un segundo. Ya. ¿Ya? Entonces ahí estamos diciendo que si V es 0,8, hay una tasa de empleo del 80% o se están empleando el 80% de todas las horas disponibles de trabajo. Por ende, la tasa de desempleo es lo que sobra, ¿sí? Es lo que sobra.
es igual a 20%. Es obvio, ¿no? Si es que la tasa de empleo es 80%, la tasa de desempleo es el sobrante 20%. Pero ese 20% ¿de dónde sale? Uno menos V. ¿Sí? Entonces, V es la tasa de empleo, uno menos V es la tasa de desempleo. ¿Sí? Que representa las horas de trabajo que no se emplean, pese a estar disponibles. Sí, o sea, son las personas que quieren trabajar, pero que no se las contrata, pero todo pasado a horas. ¿Ya? ¿Por qué le habíamos pasado a horas? Para simplificar la medición del salario real. Sí, por eso es que le pasamos todo a horas. Muy bien, entonces vamos a escribir, bueno, la ecuación 7 ya la escribimos en matemática. Vamos a escribir la ecuación 8 de la tasa de empleo y creo que ya nos estamos acercando al final del video. Entonces vamos ahí. Vamos con la ecuación 8. Entonces escribamos ecuación 8, el objeto que llamamos ecuación 8, le vamos a insertar la siguiente ecuación. V sub t igual L sub t dividido para N sub t. Shift Enter y nos da la división. ¿Sí? Entonces aquí está BT igual LT sobre NT. ¿Ya? Entonces esta es la tasa de empleo, ya escrita en ecuación. Y ya la hemos interpretado y todo eso. Entonces no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces vamos a poner un punto y coma para que no nos aparezca en pantalla. Shift Enter. Y ya tenemos la ecuación 8. Muy bien. Entonces ya tenemos 8 ecuaciones, ¿sí? Del modelito de Goodwin. Ecuación 7 y ecuación 8. Por si acaso no estoy usando la numeración original de Goodwin, ¿no? Esta numeración la he creado yo para nuestra clase. Sí, Goodwin no es tan detallista. Goodwin de golpe saca las ecuaciones y llega al resultado, ¿no? Nosotros estamos haciendo paso por paso para aprender a usar el software, ¿ya? Entonces, avancemos. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. O sea, miren lo que dice. Si aplicamos logaritmos en la expresión 8, recordemos cuál es la expresión 8. La expresión 8 es la tasa de empleo. ¿Sí? Esta de aquí, la tasa de empleo. Recuerden, no puede ser cero porque si fuera cero significaría que no hay trabajadores empleados y eso es imposible. No es uno porque el modelo no admite pleno empleo porque es un modelo que, bueno, ya cuando vean los resultados van a ver que no es compatible el pleno empleo con este modelo. Eso es algo bien interesante de este modelo también, pero bueno. El caso es que si aplicamos logaritmos a la expresión 8, recordemos que la expresión 8 es b igual L sobre n, ¿sí? Esta es la ecuación 8. Si aplicamos logaritmos en la ecuación 8 y se deriva con respecto al tiempo, miren, es una operación muy parecida a la que hicimos antes. Entonces, ¿qué se nota? Se nota que la tasa de crecimiento de V es igual a la diferencia entre las tasas de crecimiento de L y de N. Es decir, esta ecuación. B' sobre B, ya saben ustedes, es la tasa de crecimiento, en este caso de V, ¿sí? Tasa de crecimiento de V. Y las otras dos, en cambio, son la tasa de crecimiento del numerador, ¿sí? El numerador es L. Aquí se me fue una rayón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser un 5%, o sea, el empleo crece un 5%. Entonces sería la tasa de crecimiento del empleo, tasa de crecimiento del empleo. Y N puede crecer, por ejemplo, un 3%, ¿ya? Entonces, esta sería tasa de crecimiento de N. Crecimiento de N. Entonces, miren lo que dice. Dice, ok, la tasa de crecimiento total de V aproximadamente es igual a la resta entre las tasas de crecimiento de estas dos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? 5% menos 3% nos va a dar 2%. Este 2% es aproximadamente la tasa a la que va a variar V. ¿Sí? Entonces, si el empleo crece 5% y la oferta de trabajo, la PEA, los trabajadores disponibles crecen 3%, entonces la resta 5 menos 3 me da 2%, que es el ritmo al que crece la tasa de empleo. ¿Ya? Ok, entonces vamos a verificar esto, pero ya no lo vamos a hacer a mano, sino que directamente vamos a usar solo el software. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a sentir la ventaja de usar el software, porque caso contrario, ¿para qué tenemos el software a mano, no? Entonces ya no vamos a hacer ahorita a mano este cálculo, sino que incluso para ganar tiempo, vamos a hacerlo directamente a través del software, o sea, a través de matemática. Entonces vamos a ver. Es lo que me dice. Aplique logaritmos en la expresión 8. Entonces, primeramente, veamos cuál es la expresión 8. La expresión 8 es esa división. BT igual L sobre N.
Si quiero aplicar logaritmos, quiero hacerlo a la izquierda y a la derecha. Entonces voy a tomar el término de la izquierda. B8, corchete, corchete, 1. Tengo el término de la izquierda, ¿ya? Escribamos aquí, no se olviden, la ecuación 8 es B igual L sobre N, ¿no? Esta es la ecuación 8. Ya. Entonces ya tengo el término de la izquierda, que es V, ¿ya? Quiero aplicar el logaritmo. Entonces sería el logaritmo de este término. Listo. Tengo el logaritmo de V. Tengo el logaritmo del lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. Sería ecuación 8. ¿Sí? Entonces ahí está la ecuación 8. De la ecuación 8 quiero ahora el lado derecho. Entonces es corchete, corchete 2. Cierro corchetes. ¿Ya? Y aplicamos logaritmo. Logaritmo, corchete y cierro corchete. Entonces ya tengo los dos logaritmos. El logaritmo de la izquierda y el logaritmo de la derecha. Es igual. Entonces, para hacerlo fácil, simplemente voy a poner igual, igual. Recuerden que es igualdad matemática. Entonces, igual, igual, espacio. Y puedo copiar esto que está aquí, abajo. Control C, Control V, Shift, Enter. Y ahí tengo ya la igualdad de los dos logaritmos. Borro lo que está aquí, que no me estorbe. Entonces, miren, ya tengo la igualdad de los dos logaritmos. Logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho. Y luego simplemente va la derivada. Entonces, ya saben que la derivada es D, abro corchete, va la igualdad, y la derivo con respecto al tiempo, cierro corchete, Shift, Enter. Miren esta ecuación. Bien amplia, ¿no? O sea, uno la ve a priori y dice, ¿qué es esto, no? O sea, se ve bastante, bueno, no tanto, pero un poco complejo, ¿no? Un poco complejo. Entonces, para simplificar, ya saben, slash, slash, simplify, Shift, Enter. Y tenemos, no exactamente, pero tenemos una ecuación muy parecida. ¿Qué nos arrojó matemática? Matemática nos arrojó una ecuación que dice n' sobre n, esta de aquí, ¿no? N' sobre n más B' sobre B igual L' sobre L. No queda más que despejar B' sobre B, o V', ¿no? ¿Cómo les llaman? Como quieran llamar ustedes. Entonces, esta N' sobre N que suma pasa a restar y que me va a quedar L' sobre L menos N' sobre N y esta. Es la ecuación 9. Entonces, son equivalentes. No son iguales, pero son equivalentes. Solo habría que mandar este N' sobre N que está sumando a restar y ya está. Ok, entonces nos podemos quedar con esta ecuación y ya nos ahorramos, miren, todos los pasos, o sea, ya no tuvimos ni que usar la pizarra, porque ya todos estos pasos que hubiéramos tenido que hacer con esta ecuación, ya no hace falta hacerlos. El matemática los hace por nosotros. Pues nosotros ya solo nos preocupamos de que al final verifiquemos que la ecuación que está aquí coincida con la ecuación que tenemos acá. Y si coincide, claro, con un ligero, con una ligera pasada de suma a resta, ¿no? Pero eso es lo de menos, ¿ya? Entonces podemos tomar en cuenta, podemos asumir que estas ecuaciones son equivalentes y por tanto esta sería la ecuación 9. Entonces le guardo todo el resultado como la ecuación 9 igual y ya tenemos. Entonces ya tenemos todo esto de aquí como la ecuación 9. Muy bien, entonces ya tenemos la ecuación 9 que es este comando que está aquí. Si ven es exactamente esto. ¿Sí? Entonces Shift Enter. Le dejamos abierto le dejamos sin punto y coma para ver el resultado, ¿ya? Porque si no, así no, uno no sabe de qué se trata. Y podemos continuar. ¿Sí? Ya mismo completamos este primer bloque de ecuaciones. Pasemos al supuesto 4. El supuesto 4 del modelo, ¿sí? Plantea que la oferta de fuerza de trabajo N crece a una tasa constante. ¿Sí? Recuerden que ese es el supuesto 4, ¿no? O sea, la N también crece a una tasa constante. Este supuesto, ¿cómo vamos a representarlo? De la siguiente forma. Vamos a decir que n' sobre n es igual a beta. N' sobre n, ya sabemos, hemos repetido un montón de veces en esta clase, n' sobre n es la tasa de crecimiento, en este caso de n, o sea, de la oferta de fuerza de trabajo, o si quieren, de la PEA, pero medida en horas. ¿Ya? Pues vamos a asumir que n' sobre n, que por cierto es la misma cosa que está aquí, ¿no? Fíjense, ¿no? N' sobre n vamos a decir que es igual a una constante beta. ¿Ya? Beta sabemos que es una constante que no depende del tiempo, por eso le pusimos con letra griega. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esta ecuación.
Entonces, solo una pequeña interpretación. Beta es un parámetro constante, por ejemplo, crecimiento de 1% en la oferta de fuerza de trabajo. ¿Sí? O sea, podríamos decir n' sobre n es igual a 1%. Pero en vez de 1% vamos a poner beta porque más adelante usaremos datos reales. Em, este de aquí es interesante porque recuerden, la PA puede estar vinculada al crecimiento demográfico, ¿sí? A un crecimiento poblacional. ¿Ya? Entonces, parte al menos de este beta puede depender de cómo crece la población. ¿Sí? De cómo crece la población. No necesariamente todo. Ya vamos a ver más adelante, veremos un modelo en donde puede este beta o esta tasa puede depender también de las condiciones económicas. ¿Ya? Pero por ahora no nos complicamos, simplemente decimos que beta es una constante y que más o menos puede recoger dinámicas y crecimientos poblacionales. ¿Ya? Entonces escribamos la ecuación 10. Entonces la ecuación 10, vamos a hacerlo un poco ya más rápido en matemática, pues la ecuación 10 es igual a n' del tiempo con respecto a nt, perdón, n'(t) dividido para nt. Sí, recuerden que una vez más, ¿no? Este prima es el acento recto, ¿no? No es ni para la izquierda ni para la derecha, es un apóstrofe, una comilla. Entonces, esto va a ser igual, ¿sí? Igualdad matemática a beta. ¿Sí? Entonces escribimos escape beta y tab y ya está. Si quieren, le borran un espacio que esté por ahí de más. Y shift enter nos da la ecuación. ¿Ya? Entonces, nada del otro mundo. Ya hemos hecho más cosas más complicadas. Entonces, ya tenemos la ecuación 10. N' sobre n igual a beta. Donde beta no tiene el tiempo. O sea, beta no es una función del tiempo, solo es una constante. La que sí es función del tiempo es n. ¿Ya? Y punto y coma para que no aparezca. Listo. Ya tenemos esto. Y bueno, con esto prácticamente hemos completado el primer bloque de ecuaciones del modelo de Goodwin. ¿Sí? Entonces ya tenemos un total hasta el momento de 10 ecuaciones. ¿Sí? 10 ecuaciones. Y en el próximo video vamos a tratar de resolver este sistema de ecuaciones para ver qué nos da como resultado. ¿Ya? Pero estas son todas las ecuaciones que hemos ingresado en el Wolfram Matemática. Y ahora lo que nos queda es hacer un sistema de ecuaciones y resolverlo para ver qué soluciones nos da. ¿Sí? Entonces, muy rápidamente, recordemos, esta es la tasa de participación de los trabajadores, o sea, de toda la producción, cuánto les toca a los trabajadores. La ecuación 2 era una de las económicamente más complejas, ¿no? Recuerden, esto que está aquí a la izquierda es el ahorro de los capitalistas, ¿sí? ¿Que venía de dónde? Producción multiplicada por la participación de los capitalistas nos da la ganancia de los capitalistas. Y la ganancia de los capitalistas multiplicada por S me da el ahorro de los capitalistas. Este ahorro de los capitalistas es igual a la inversión neta, que es K', más el capital multiplicado por su tasa de depreciación. O sea, inversión neta más tasa de depreciación. Recuerden que todo esto también se conoce como la inversión bruta. Inversión bruta. Y K' sería la inversión neta. Y delta K sería la depreciación del capital. ¿Sí? Y todo esto que está aquí, en cambio, es el ahorro solo de los capitalistas porque estamos asumiendo que los trabajadores no ahorran, sino que gastan todo su salario en consumo. Si ven que si le pusiéramos a los trabajadores, tendríamos que poner más algo aquí. Y eso nos complica más el modelo y no vale la pena. ¿Ya? Entonces no vale la pena complicar. Entonces la ecuación 2, la ecuación 3 de la relación capital-producto, sabemos que esta es constante. La ecuación 4, recuerden que venía de la 3, significa que si quiero que sigma es constante, la tasa de crecimiento de K tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de Q. La ecuación 5 me dice que la producción es igual a las horas trabajadas o empleadas multiplicadas por su productividad. La ecuación 6 es una derivada de la 5. Dice, la tasa de crecimiento de Q es igual a la tasa de crecimiento de A más la tasa de crecimiento de L. La ecuación 6 es entonces resultado de la 5. La ecuación 7 es un supuesto. Asumimos que A' sobre A, o sea, la tasa de crecimiento de la productividad, es una constante alfa. ¿Ya? La ecuación 8 es la tasa de empleo. Tasa de empleo es igual a empleo total dividido para la PA, la población activa, o la oferta de fuerza de trabajo. La 9 es una derivada de la 8, donde hacemos que la tasa de crecimiento de B sea igual a la tasa de crecimiento de L menos la tasa de crecimiento de N. Y finalmente la ecuación 10 nos dice que la tasa de crecimiento de N, o sea, de la oferta de fuerza de trabajo o la PA, es igual a otra constante beta.
¿Ok? Entonces tenemos este primer bloque de 10 ecuaciones y en el próximo video vamos a empezar a resolver bueno, este bloque y ver qué nos da, ¿sí? ¿Qué nos da como resultado? Entonces, con esto creo, colegas, que podemos dar por cerrado el video de hoy y en el próximo video vamos a continuar resolviendo este sistema de ecuaciones.